y, y lo he hecho pues con mucha expectativa, ¿no? Al principio, obviamente, con mucha expectativa, y ya luego al ver los resultados, pues mis más sinceras felicitaciones, maestros. He visto que han tenido un buen desempeño. Por ahí quizás la mitad de nuestros maestros están ahí en proceso, casi a punto de alcanzar el puntaje requerido, ¿no? Pero prácticamente a nada, maestros, ¿ya? Sería bastante, pues, sería un embustero si les dijera que prácticamente están muy lejos de la meta a alcanzar o que todos quizás han logrado, pues, superar esa meta, ¿no? Pero conforme a los puntajes y a los resultados que he estado observando, les repito, eh, es muy promisorio, es muy prometedor el desempeño de varios de ustedes, de los que incluso han estado pues cerca de la meta, han estado a dos, tres preguntas solamente. Y eso hasta el momento que llegue la prueba docente, maestros, créanme, si ustedes son constantes, si ustedes siempre están, ¿no? Practicando, tratando de seguir todos los lineamientos, eh, esas tres, cuatro o dos preguntas que los separan de la meta, maestros, van a ser fácilmente alcanzables y superables. Ojo, que a diferencia de muchos materiales que se brindan justamente para lo que respecta a la preparación docente, no, yo no he colocado textos que son, pues, como les digo, ¿no? Excesivamente sencillos, con respuestas excesivamente literales, a sabiendas, maestros, y lo hemos dicho ya en más de una ocasión, e incluso hemos tenido la oportunidad de resolver textos de la prueba docente, a sabiendas de que en la prueba docente hay varias preguntas que tienen respuestas literales, maestros, ¿no? Preguntan por un año, por un personaje y está tal cual ahí en el texto. No hay mayor magia, no hay mayor inferencia que hacer. ¿Ya? A pesar de ello, yo les he puesto por ahí, les he colocado algunos textos que sí, ¿no? Les constituyen pues un reto y me alegra haber visto a buena parte de ustedes estando muy cerca de la meta y otra buena fracción de nuestros profesores superando esa meta, ¿no? Incluso alcanzando pues prácticamente puntajes de excelencia. Ya maestros, esa es la línea que hay que seguir, esa es la meta, considerando que comprensión lectora es un área pues que repercute en todo sentido en la preparación de un docente, no solamente en cuanto a una prueba nacional del magisterio, sino en general pues en todo ámbito. Dicho eso, maestros, reiterando nuevamente mis felicitaciones y esperando que esta mejora sea constante, prueba tras prueba, ya cada 2 semanas, vamos nosotros a iniciar entonces con el que fue este simulacro número 1. Permítanme, voy a ampliar un poco más la pantalla para que se pueda visualizar mejor. Profe, ¿ahí no tendrá los resultados que nos pueda compartir, por favor? No llegué a consultar que si puedo hacer eso. Por ahí ustedes me entenderán que siempre hay que tener la reserva del caso con respecto a los puntajes, pero yo estoy más que seguro que ya se los van a poder compartir, se los van a poder brindar. ¿Ya? Ah, ya, pues. Ya, Claro, gracias. muy bien, ok. Entonces vamos a iniciar con el que fue el primer texto que ustedes han resuelto en el simulacro que han dado. Como verán, maestros, el primer texto es pues un texto de corte literario, de corte narrativo, ¿ya? Como verán, yo no he improvisado con respecto a los textos que les he propuesto. Ustedes bien saben que la prueba docente viene un texto narrativo, vienen por ahí 2 o 3 textos argumentativos y uno expositivo. Y entre los argumentativos siempre por lo menos de 1 a 2 textos que tratan sobre educación, ¿ya? Y tratando pues de considerar eso, es el hecho de los textos que han sido propuestos, todos con 5 preguntas, todos con 3 alternativas. Dice el primer texto y vamos a tratar de resaltar todo lo que era clave para llegar a las mejores respuestas posibles, ¿ya? A las que fueron las mejores respuestas. Hamlet es un fragmento, obviamente, de una obra de William Shakespeare, y vemos acá pues un diálogo entre Hamlet y Ofelia, ¿no? Un cuasi diálogo, porque al principio Hamlet no tiene la intención de dialogar con Ofelia, es ella quien aparece después. Le dice, ¿no? La famosa frase, esta dicotomía, ser o no ser. Esa es la cuestión, ese es el dilema, se pregunta Hamlet, ¿no? Estamos ante una de las frases
más icónicas. Por ahí si hay algún colega pues adicto ahí a la literatura, a la buena literatura, sabrá que estamos ante una frase muy usada, ¿no? Ser o no ser, es la cuestión. ¿Qué es más noble?, se preguntaba Hamlet. Permanecer impasible ante los avatares, ante las dificultades de una fortuna que nos es adversa, como en el día a día, maestros, ¿no? Permanecemos a veces quizás impasibles, es decir, no reaccionamos ya ante los infortunios de la vida o afrontar los peligros de un turbulento mar. ¿Qué hacemos? ¿Permanecemos quietos ante esta vida tan complicada, Miss Yulisa, Miss Maribel? ¿Nos quedamos ahí? Bueno, es la vida, ¿qué se va a hacer? ¿O afrontamos esos peligros de la vida? Se pregunta el mismo Hamlet, desafiando esos peligros de la vida. Terminar con todo de una vez, wow, pero este no es un enfrentamiento aguerrido, corajudo como uno imagina, ¿no? Parece que cuando dice terminar con todo de una vez, estamos hablando de un desenlace pues fatídico, probablemente el suicidio. Morir es, se pregunta Hamlet, morir es dormir, ¿no? Nada más, dice. Entonces se está relacionando a la muerte con un sueño, ¿no? Con una suerte de sueño. Morir es dormir, dice allí. Nada más. Y durmiendo se acaban la ansiedad y la angustia y los miles de padecimientos de que son herederos nuestros míseros cuerpos, ¿ya? Pero obviamente están hablando de dormir en relación a la muerte, ¿no? Bueno, quizás no podríamos estar de acuerdo con esta tendencia suicida, con estos argumentos suicidas de Hamlet, pero lo que sí es cierto, maestros, y nadie lo puede refutar, es que con la muerte pues se acaba la ansiedad, la angustia, los sufrimientos, ¿no? de la vida. Es una deseable consumación, dice él, lémica esa expresión, ¿no? Es algo, es un fin deseable. Consumación es que acaba, que termina, ¿no? Un fin deseable. Morir, dormir, dormir, tal vez soñar, dice él. Ahí está la dificultad. Es el miedo a los sueños que podamos tener al abandonar este breve hospedaje lo que nos hace titubear, ¿no? Ojo, es el miedo a los sueños que podamos tener al abandonar este breve hospedaje lo que nos hace dudar, ¿ya? De darle fin a nuestra vida, pues a través de ellos podrían prolongarse indefinidamente las desdichas de esta vida. Si pudiésemos estar absolutamente seguros de que un certero golpe de daga terminaría con todo, ¿no? De que una herida letal, mis milagros, mis luz marina, terminaría por fin con esta vida, vale decir que no habría una vida después de esta, ¿quién soportaría los azotes y los desprecios del mundo, la injusticia de los opresores, los desprecios del arrogante, el dolor del amor no correspondido, ¿no? Uno de los dolores probablemente también más fuertes, más intensos, quizás por ahí algún colega lamentablemente lo ha vivido en su momento, la desidia, ¿no? La negligencia de la justicia, ya probablemente también alguno de ustedes ha padecido de ello, ¿no? Ha tenido un problema donde usted ha sido víctima y ni las autoridades encargadas de brindarnos justicia pues no han hecho su trabajo y uno se siente frustrado, ¿no? La injusticia, dice ahí, la desidia de la justicia, la insolencia de los ministros. Por ministros entendemos autoridades, ya maestros no vayan a pensar que son los ministros tal cual hoy los concebimos, ¿no? Y los palos inmerecidamente recibidos. ¿Qué interpretaremos por palos, maestros? ¿Será en verdad que alguien nos agarra pues ahí, ¿no? Toma un madero y nos da en la cabeza? No, cierto. Eso de palos tiene que ver con ¿qué? Con golpes que da la vida, ¿ya? Los golpes, las desdichas, ¿no? Que inmerecidamente a veces recibimos sin haber hecho ningún mal. Yo estoy seguro que a veces sí hemos recibido buena parte de lo que hemos dado, ¿no? Pero a veces uno anda bien por la vida y pues recibe palos, dice Hamlet. ¿Quién arrastraría, gimiendo y sudando, las cargas de esta vida si no fuese por el temor de que hay algo después de la muerte? ¿Ya? Miren, maestros, lo que acá dice Hamlet, lo vamos a resaltar de celeste. Esto es interesante. Él da a entender que nosotros nos arrastramos, ¿no? Llegamos a gemir, sudar, es decir, a quejarnos, a sacrificarnos en esta vida solo porque le tememos a lo que hay después de la muerte.
¿ya? Como tememos a eso, por ejemplo, quien de ustedes tenga una religión, por ejemplo, como la cristiana, sabe bien que el suicida sería castigado, ¿no? Que un suicida pues no llegaría al paraíso, ¿verdad? No podría llegar al reino de los cielos. Y eso lo sabe quien tenga pues cierto conocimiento sobre la Biblia. ¿Lo notan? Entonces, ante ese temor, dice Hamlet, ante ese temor de lo que hay después de la muerte, sobre todo si uno provoca su propia muerte, ya es que tememos a acabar con esta vida, ¿no? Le tememos a ese país inexplorado del que nadie ha logrado regresar, que sería pues la muerte. Es lo que inmoviliza la voluntad y nos hace concluir que mejor es el mal que padecemos que el mal que está por venir. Claro, como le tememos a lo que hay después, mis Maricel, mis Lorena, entonces decidimos sufrir, quedarnos en esta vida, sufrir simplemente. La duda nos convierte, según Hamlet, en cobardes y nos desvía de nuestro racional curso de acción. Pero interrumpamos nuestras filosofías, pues veo allí a la bella Ofelia, ninfa de las aguas, perdona mis pecados y ruega por mí en tus plegarias, le dice él, ¿no? Cortejándola. Ofelia le contesta, Señor, ¿cómo estáis? Hace muchos días que no sé de vos. Hamlet le contesta, muy bien, te doy las gracias, ¿no? Por preguntar muy amablemente. Aquí os traigo algunos regalos vuestros que hace ya muchos días quería devolveros, le dice ella. Os pido que lo aceptéis. Hamlet, ¿regalos míos? No, yo nunca te regalé nada. Ofelia, ojo maestros a esto, Ofelia le dice, Señor, vos sabéis muy bien que me los disteis. Entonces uno de los dos está equivocado garrafalmente, ¿no? Y no se trata de cualquier equivocación, colega de Laida, colega Delphi, ustedes entenderán. Una cosa es equivocarse pues haciendo un cálculo matemático, una cosa es equivocarse con respecto al significado de alguna palabra, pero esta es una equivocación seria, ¿no? Alguien le ha dado un regalo a una persona, pero en este caso, ¿no? Hamlet le ha dado un regalo a Ofelia, ¿ya? Ofelia le agradece por el regalo, pero Hamlet le dice que nunca le ha regalado nada, y Ofelia le dice, pero si usted sabe bien que me lo dio, me dio el regalo. Esta cuestión es más, ¿no? Es más compleja, más seria, ¿ya? Es terror. Y con tan dulces palabras que los hizo doblemente valiosos para mí, no parece mentir Ofelia, ¿no? Ni siquiera le dice, usted solo me lo dio, sino que le dice que incluso le dio el regalo empleando dulces palabras, ¿ya? Y de tal manera que el regalo pues valió el doble, ¿no? Gracias a las palabras. Pero ahora que su perfume se ha disipado, quiero devolvérselos. Para las almas nobles, los regalos pierden su valor cuando la persona que los ha dado muestra poca gentileza. Ah, qué interesante. Miren, maestros, ¿no? Les dice, pero ahora que su perfume se ha disipado, ¿a qué aludirá esa frase? ¿Será que Hamlet pues le echó perfume y el perfume ya no es tan intenso como cuando le dio el regalo? No. Cuando dice que su perfume se ha disipado, quiere decir que la magia y el encanto de esos regalos se acaban de ir. ¿Por qué se acaban de ir? Por la insolencia que acaba de cometer Hamlet. ¿Cuál? Cuando le dijo, yo nunca te regalé nada, ¿no? Eso pues ha ofendido un poco a Ofelia. Por eso quiero devolverlos, dices. Para las almas nobles, los regalos pierden su valor cuando la persona que los ha dado, en este caso Hamlet, muestra pues poca gentileza. Hamlet le contesta, dice ahí, ¿no? ¿Tenéis un alma noble? Le pregunta, ¿ya? ¿Tenéis un alma noble? Ofelia le dice, Señor, le contesta ahí. Hamlet agrega, eres bella. Ojo a este cambio, maestros, ¿no? Miren, ella le está dando a entender que está devolviendo los regalos, que él se ha mostrado pues poco gentil, ¿ya? Y de repente le dice, le cambia de tema, ojo a esto, ¿ah? Hay una digresión temática muy fuerte, ¿no? ¿Tenéis un alma noble? Le pregunta. Y, ojo, este cuestionamiento, a modo de pregunta que le hace Ofelia, no es cualquier expresión, ¿no? Señor, le dice en el sentido que no comprende este cambio de tema tan radical, ¿ya? Y agrega, para empeorar la situación, ¿eres bella? Le pregunta, ¿no? ¿Qué queréis decir?
peor, la pobre Ofelia pues debe estar muy confundida, ¿no? ¿Qué queréis decir? Que si eres bella y de alma noble, entonces no deberías permitir que se hablara de tu belleza, le dice él. Y para que esto tenga sentido, Ofelia agrega, ¿es posible hablar de belleza sin nobleza? Ofelia entonces asocia, ¿no? Que la belleza y la nobleza pues tienen cierta correlación, ¿verdad, Miss Neida? Se es bello y se es noble. Ella pues en su inocencia quizás piensa que ambas virtudes, una física y otra pues abstracta, deberían ir de la mano. Hamlet dice absolutamente. La belleza fácilmente corrompe un alma noble, ¿ya? Una mujer bella fácilmente puede corromper su propia alma, pero un alma noble difícilmente hará virtuosa a la belleza. Ah, se entiende, ¿no? Yo puedo ser un alma noble, pero no por eso, no por tener un alma noble, haré que la belleza de mi cuerpo se vuelva más virtuosa. No sé si se comprende eso, maestros, ¿no? No por el hecho de ser una buena persona, puedo modificar mi físico o mi belleza. Un alma noble difícilmente hará virtuosa la belleza. Para los antiguos eso era una paradoja, dice él, ¿no? Pero en los tiempos que corren es casi un axioma, casi una ley, casi una norma. Hubo un tiempo en que te amaba. ¡Wow, maestros! La verdad es que el tipo está, miren, ¿no? Le cambia de tema a cada momento y ahora miren lo que agrega. Hubo un tiempo en que te amaba. ¿Qué conexión lógica tiene esta expresión con lo que hasta ahora está diciendo? Casi filosofando, no mucha, ¿ya? Sin embargo, se entiende lo que acaba de decir. La belleza fácilmente corrompe un alma noble, pero un alma noble difícilmente hará virtuosa a la belleza. Para los antiguos eso era contradictorio, ¿no? Era contradictorio. La belleza, pues, tiende a corromper al alma noble, pero el alma noble no puede, ¿ya?, modificar la belleza, no la hace mejor. Eso es contradictorio para los antiguos, pero para los actuales, en los tiempos actuales de Hamlet, era casi una norma, un axioma, es algo habitual ver gente así. Y luego le dice, hubo un tiempo en que te amaba, Ofelia le contesta, así me lo hicisteis creer, señor. Y Hamlet agrega, pues no deberías haberlo creído. La verdad ya no se encuentra en los hombres, aunque finjan decirlas, aunque finjan decirla, nunca te amé, le dice ahí al final. ¿Ya, maestros? Vamos entonces a contestar a la primera pregunta. Me permiten, solamente quiero acá cambiar el formato, porque veo que este es un formato un poquito ligeramente distinto, ¿no? Permítanme solo, maestros, acá. Agrego por aquí lo siguiente, para que no estén las respuestas resaltadas, ¿ya? Ahora sí. Y lo que voy a hacer es este formato, emplearlo para nuestra clase de este momento, ¿no? Ahí está. A ver, confírmeme que acabamos de cambiar de formato, es el actual, ¿no? Ahora sí, este no tiene las respuestas resaltadas, ¿ya? Voy a cerrar el anterior. Uy, 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 a ver, me preguntan acá. Sí, no hay problema, vamos a colocar salir nomás. Y ahora sí, este también lo vamos a ampliar y en base a este es el que vamos a trabajar, ¿ya? Vamos con la primera pregunta, maestros, para ver y que ustedes puedan confirmar, ¿no? Con respecto a lo que marcaron aquí. Entre paradoja y axioma, los conceptos que aparecen justamente en esta parte, ¿no? Los antiguos veían esto como una paradoja. ¿Cómo es que la belleza corrompe tu alma noble? A ver, imagínense eso, ¿ya? Imagínense Miss Olimpia, que su belleza puede corromper su alma noble, pero un alma noble no mejora la belleza. Eso era paradójico, contradictorio, pero hoy es algo, es un axioma, es algo básico, elemental, por ende, como natural, ¿no? ¿Qué respondieron ustedes, estimados maestros? Los leo ahí en el chat, ¿ya? Los leo ahí en el chat, a ver, para confirmar sus respuestas, ¿no? Por ahí nuestra Miss Carmen Jimena ya me ha dado su respuesta. ¿Qué dirán nuestros demás colegas? A ver, ¿qué dirán? Aunque ellos también es obvio, ¿no? No los puedo obligar a contestar porque ya lo han hecho, ya ha estado en su simulacro, de tal manera que incluso podemos avanzar con algo más de rapidez acá para llegar a los 5 textos exactos, ¿ya? Para acabarlos todos y explicarlos todos.
Muy bien, Miss Carmen Jimena, y estoy seguro que más de un colega, de hecho no estoy seguro, lo puedo confirmar, ¿no? Al ver los resultados. Acá ha habido un agudo contraste, ¿ya, maestros? Antes era una paradoja, una contradicción. Hoy es algo elemental, algo cotidiano, natural. Ver gente bella que corrompe su alma y ver gente buena que no puede, por ser buena, ser más bella, ¿no? Hoy se ha vuelto habitual, dice él. Entonces hay un contraste. No puede haber una sinonimia, ¿ya? No puede haber allí. Ahora, si alguien lo duda, profe, pero ¿por qué no sinonimia? Miren, maestros, este pero lo confirma. Ese pero es una conjunción pues adversativa y lo que hace es justamente oponer ideas. En este caso lo está haciendo, ¿no? Hay un contraste, ¿ya? No hay ni sinonimia y menos equivalencia, ¿no? Porque da casi lo mismo en este caso, la sinonimia o la equivalencia. Vamos a la pregunta 2. El diálogo entre Hamlet y Ofelia, ¿qué revela centralmente, maestros? A ver, quién estuvo atento, ¿no? A la variedad o gran cantidad de veces, mejor dicho, que nuestro estimado Hamlet le cambia de tema a Ofelia. Ella está hablando de los regalos, se le pregunta, primero le dice, pero yo no te regalé nada, ¿no? Y ella se ofende, ¿cómo que no? Me regalaste, pues, y con bonitas palabras todavía, ¿no? Pero yo nunca te regalé nada, ¿ya? E incluso luego le cambia de tema, empieza a hablar de su belleza, ¿no? Empiezan a filosofar él sobre la belleza y luego le cambia nuevamente de tema. Hubo un tiempo en que te amaba, pero ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos conversando? Y así. ¿Qué confirma todo eso, estimados maestros? Felicitaciones a los que marcaron la siguiente alternativa, la B en este caso, ¿no? Los desvaríos, claro, por ahí lo escuchaba, los desvaríos de Hamlet. Hay desvaríos evidentes, maestros, a los que podemos llegar a partir de ciertos fragmentos del texto que son obviamente son digresiones graves. No decimos, maestros, con eso que uno no pueda hablar de variedad de temas dentro de una conversación. Que se puede hacer, ¿verdad? Pero siempre hay una suerte de introducción para que esos cambios pues no sean radicales. Es como que yo esté hablando de este tema, en estos momentos de este texto, y ahorita les diga, a propósito, maestros, ¿qué opinan de la política? Imagínense. O sea, no es que esté mal, podemos hablar de política, pero si yo no tengo un sustento a partir del cual puedo catapultarme hacia ese tema, hay pues una digresión, ¿no? Hasta un desvarío, ¿ya? Y de ahí la respuesta. La B de bueno, los desvaríos de Hamlet, y espero que también más de un colega se haya podido lucir con esa alternativa, ¿ya? La locura de la bella Ofelia no, hubiera sido mejor la locura pues de Hamlet, ¿no? Puede ser que alguien por ahí haya caído con esa alternativa. Y en el caso, a ver, lo vamos a... Con Celeste suelo resaltar maestros, ¿ya? Tengo una simbología, ¿no? En el caso de los colores que empleo, la razón por la cual no pudo ser aquella alternativa, ¿ya? Y las certezas de Hamlet, por la palabra certezas no vamos, ¿no? No podemos hablar de certezas. ¿Cómo confirmamos de que este hombre, pues, es un mar de dudas por la gran cantidad de veces, maestros, que emplea estos signos de interrogación? Uno emplea esos signos para preguntar, para interrogar, ¿no? A propósito del hecho de estar, bueno, en el otro caso son los de Ofelia, ¿no? Justamente para tratar de aclarar ya sus dudas. Ahí resalto pues un par de signos de interrogación, pero obviamente que en este texto hay muchos, ¿ya? Muy bien, no hay certeza, sino más bien dudas. Pregunta 3. ¿Resulta incompatible con el pensamiento de Hamlet decir qué cosa? Algo falso buscábamos acá, algo incompatible. En la A dice, los hombres suelen hablar y solo fingen que dicen la verdad, ¿ya? ¿Eso será incompatible, maestros, creen ustedes? No puede ser, ¿no? ¿Por qué? Porque el mismo Hamlet lo asegura al final, miren ahí lo resalto, la verdad ya no se encuentra en los hombres, aunque finjan decirla, agrega él, ¿ya? Entonces, lo de la A es pues verdadero. En la B, un alma noble puede ser corrompida por la belleza humana y eso lo confirmamos ahí, ¿no? La belleza fácilmente corrompe un alma noble, confirmado entonces eso, compatible. Y en la C, la incertidumbre es un sentimiento vivificante para los hombres.
¿Qué palabra hacía que la C, maestros, sea la respuesta correcta? A ver, ¿quién lo quiere escribir ahí en el chat? Si quieren para todos, no hay ningún problema, maestros. Los que marcaron la C, a ver, ¿por qué lo hicieron? ¿Qué término? ¿Qué término creen ustedes que era el que hacía que la C sea incompatible? A ver, maestro, ¿quién se anima ahí y comparte sus razones? Porque la respuesta es la C, como bien me están escribiendo por el chat. ¿Ya? Muy bien, maestro. Muy bien ahí, colega Eire, Miss Carmen Jimena. Pero, ¿qué palabra en la C hacía que esta alternativa sea la incompatible? Porque hay un término, maestros. Uno solo. ¿Cuál creen ustedes? A ver, ¿cuál creen ustedes que era la palabra que invalidaba a la C, ¿no? O sea, la C incompatible en ese sentido. Y por ende era la respuesta. Muy bien, colega Yane Bueno, ¿ya? Nos comparte ya su argumento. Bueno, en este caso la razón por la cual optó por esa alternativa. ¿No? Vamos a combinar un poquito los colores para saber que ese término era el culpable de todo. La vivificante, como también lo ha escrito la misanita, ¿ya? Ay, la rata di que viene a comer. Hay hay un audio activado, colegas. A ver, tengan cuidado, vamos a ver quién se ha... Mi maestro segundo, pero yo lo pago menos mal, ¿no? Ah, bueno, cualquiera le puede pasar. La incertidumbre es un sentimiento vivificante para los hombres, vale decir, les infunde vida, les infunde energía, les da, estimula, motiva a vivir para nada. Más bien, pues este mar de dudas genera sufrimiento, ¿ya? Ese era el término muy bien a los que lo notaron. Vamos a la pregunta 4. Según el pensamiento de Ofelia, belleza y nobleza, ¿cómo son? A ver, acá lo tenemos. Todo estaba acá, maestros. Cuando ella dice, mire, en esta pregunta, lo vamos a resaltar del rosado, ¿ya? Para distinguir. ¿Es posible hablar de belleza sin nobleza? ¿Es posible, Hamlet? ¿Alguien puede ser bello y no ser noble? Dice ella, ¿no? Entendiendo probablemente belleza no solamente desde una perspectiva física, sino pues belleza del alma también, ¿verdad? ¿Se puede ser bello sin ser noble? ¿Es posible, Hamlet? ¿Qué da a entender al interrogarle sobre ello? Ella da a entender que prácticamente eso no es así, ya no es así. Vale decir, belleza y nobleza deberían estar unidos. Hamlet luego le explica que no, que sí se puede ser bello sin ser noble y que por ser noble no eres necesariamente bello. Hamlet disocia los términos, los separa, ¿ya? Él los disocia, pero para Ofelia son indisociables. Y eso hace que, como bien escribe nuestra Miss Carmen Jimena, la mejor respuesta acá era la B. Ya, maestros, alternativa B, ¿no? Incompatible sería para Hamlet. Efímeras, ninguno de los dos los planteó. Efímeras es pasajeras de corta duración, ¿ya? Ni uno ni otro plantean el hecho de su duración, su eternidad o el hecho de que sean efímeros, no son conceptos tocados en el texto. ¿Ya, maestros? La B de bueno, entonces, y muy bien a quienes también optaron por esa alternativa. Y vamos ahora con la pregunta 5 para cerrar con broche de oro en este texto. Dice la pregunta, en la perspectiva de Hamlet, si se garantizara que con la muerte acaba todo, incluidos los sueños, imagínense, maestros, todo anhelo humano, todo acaba con la muerte. No hay una vida, pues, ultraterrena, ¿no? No hay una vida después de esta, no hay una segunda oportunidad, imagínense, mi sanita. Si así fuese, entonces, ¿qué sería lógico en la perspectiva, en las ideas, en la forma de ver las cosas de Hamlet? En la decía, la belleza física estaría ligada a la nobleza de espíritu, pero ¿qué tiene que ver eso, no? Que la belleza física ahora sí puede estar ligada a la nobleza de espíritu, no tiene nada que ver, ¿ya? No hay una relación causa-efecto entre la pregunta y la alternativa A, no tiene nada que ver con el hecho de que con la muerte se acabe todo, son asuntos diferentes. En la B dice, la muerte sería un fenómeno agobiante de dolor fatídico. Y en la C dice, se podría morir tranquilo para tener un descanso eterno. Si la misma pregunta dice que con la muerte acaba todo, entonces,
¿cómo va a ser la muerte un fenómeno agobiante de dolor fatídico? Si ahora sí tendríamos la certeza de que con la muerte ya todo cesa, ¿no? Ya no hay un dolor posterior a la muerte, porque con la muerte, dice la pregunta, acaba todo. Por ende, maestros, la alternativa era la C. Se podría morir tranquilo para tener un descanso eterno, siempre y cuando se tenga esa garantía. Por eso la pregunta dice, ¿no? Si se garantizara eso, ¿ya? La C. Muy bien, maestros. Ese fue el primer texto, el texto narrativo. Por lo que veo en sus respuestas, parece que a la mayoría le ha ido bien en ese texto, ¿ya? Y es lo ideal, ¿no? Es lo ideal. De hecho, suele ser el texto por ahí que hace que algunos fallen más que otros, ¿no? El texto narrativo. Pero veo que no ha sido probablemente rival para varios de ustedes. Ahora vamos con el texto 2. El texto 2 obviamente tiene que ver ya con una cuestión pues de actualidad, tiene que ver con una cuestión de difusión de ciertos pues, conocimientos ligados a la ciencia. Y estamos ante maestros que revisan pues la prueba docente, ¿no? Sus versiones anteriores y saben bien que un texto de este tipo siempre viene, ¿ya? Que siempre hay por ahí un texto de divulgación científica, ¿no? Y se caracterizan obviamente que por más que traten de temas ligados pues a la ciencia o a las investigaciones, siempre lo hacen con un lenguaje mucho más entendible, más comprensible, ¿ya? No por eso se van al extremo tampoco de emplear pues términos coloquiales, ¿no? Nada que ver. Vamos al grano. Texto 2. Decía este texto, maestros, y vamos resaltando los elementos que sean claves para luego llegar a las que fueron las respuestas. La reducción de la sal en la dieta podría salvar millones de vidas cada año en todo el mundo, al disminuirse considerablemente los riesgos de enfermedades cardíacas, así como lo lee usted, colega Egde, probablemente en estos momentos, ¿no? Está justo por ahí a punto de saborear algo, ¿ya? La reducción de la sal nos podría, ¿no? Le podría ahorrar al mundo, pues, millones de vidas cada año, porque se reducen, ojo, maestros, con esta palabra, considerablemente, ni siquiera mi Sandra Vega dice levemente, no, considerablemente, ¿ya? Es decir, una reducción significativa, los riesgos de enfermedades cardíacas. Maestros, decir enfermedades cardíacas no es poca cosa. Yo estoy seguro que por ahí alguien maneja el dato y sabe que las complicaciones cardiovasculares, ¿ya? Por eso está acá, tanto cardíacas como cardiovasculares, son la mayor razón de muerte en el mundo, estimados colegas. Es la primera causa de muerte en el mundo. Todo lo que tenga que ver con lo cardíaco o lo cardiovascular. ¿Ya? Ojo a ese dato y estoy seguro, repito, que más de uno también entre ustedes lo maneja, ¿no? Entonces estamos hablando de una cosa seria. Es probable que algunos de los que estemos aquí en el futuro, lamentablemente, tengamos que experimentar esto y nadie quiere, pues también, ¿no? Prácticamente irnos de este mundo tras un ataque pues cardíaco. Según ha comentado el profesor Francesco Capuccio en una ponencia en la reunión de alto nivel sobre enfermedades no transmisibles de Naciones Unidas. Claro, pues, un mal cardíaco no se transmite, ¿no? Necesariamente, ¿ya? Tal y como los conocemos, porque pueden haber complicaciones que sí se deban a cuestiones genéticas. La investigación de Capuccio, dice ahí publicada en el British Medical Journal, ha demostrado que una reducción de 3 gramos de sal al día, así como lo lee, ¿ya? Nuestra Miss Maricel, nuestra Miss Lorena, se quedan sorprendidas, ¿no? Quizás uno pensaba, pues, que tenía que ya no consumir nada de sal, ¿no? Ser muy radical con respecto a eso. No, dice una reducción de 3 gramos, ¿ya? De sal al día podría evitar hasta 8.000 muertes por ictus y hasta 12.000 muertes por cardiopatías coronarias al año en Reino Unido. Ah, ojo, ese dato va para Reino Unido, ¿no? Una reducción de sal similar en Estados Unidos se traduciría en 120.000 casos menos de cardiopatía coronaria. Vamos a resaltar estos datos porque nos parece interesante, ¿ya? Miren, maestros, 120.000 casos menos de cardiopatía coronaria y unos 66.000 casos de ictus menos, ¿no? Y 99.000 ataques al corazón menos cada año, ¿ya?
¿Les parece si esto lo comparamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ictus, pasamos de 8.000, en el caso del Reino Unido, ¿ya? A 66.000 en el caso de los Estados Unidos. Eso hace que en el caso de los Estados Unidos de 8 a 66.000 haya más o menos ¿cuánto, maestros? Multiplicar por 8, ¿no? 8 por 8, 64. Algo más entonces de esa cantidad, de esa multiplicación, ¿ya? Algo que confirmamos con el caso de los ataques al corazón, ¿no? Porque acá dice, como ven ustedes, 12.000 muertes por cardiopatía, y esas 12.000 pasan pues a ser 99.000 en el caso de los Estados Unidos, ¿ya? Esa comparación de datos entre un país y otro no es por las puras, ¿verdad, maestros? Quienes recuerden ahí algunos enunciados o preguntas sabrán que tiene una razón de ser. Con ello también se podrían ahorrar hasta 24.000 millones de dólares anuales en gastos de atención en salud, así como lo están leyendo, estimados profesores. 24.000 millones de dólares anuales en gastos de atención en salud, ¿ya? Si mal no recuerdo, la deuda externa del Perú, hasta hace, pues yo les comento, maestros, estando en la universidad hace ya varios años, estaba en 25.000 millones más o menos, ¿no? Imagínense. Todo lo que se podría ahorrar, casi la deuda eterna de hace algunos años, eterna ya parece, ¿no? Más que externa, del Perú, casi similar el monto. La Organización Mundial de la Salud ha establecido una meta mundial para reducir a 5 gramos la ingesta de sal en la dieta. Es decir, maestros, una cucharadita. Que se entienda bien eso. Yo sé que la Miss Delphi, Miss Adelaida están ahí muy atentas, ¿no? Miss Carmen Cayetano, ni qué decir. No dice el texto que no se consuma sal en absoluto, Tengan cuidado, dice que se reduzca esta ingesta y que se llegue pues más o menos a 5 gramos diarios, ¿no? Lo que equivale a una cucharadita de sal por persona para el año 2025. Sin embargo, la ingesta de sal en muchos países es actualmente muy superior a esta cantidad. De hecho, la ingesta diaria promedio en el Reino Unido llega actualmente casi a los 9 gramos. Maestros, 5 gramos está pues prácticamente, es una cucharadita de sal, imagínense 9 gramos, ¿no? Estamos hablando de casi el doble, ya una cucharada grande de sal diaria. No obstante, según los entendidos, la pregunta no es si se debe reducir la ingesta de sal, sino cómo hacerlo de manera efectiva, ¿ya? Porque los consejos están siempre ahí. Nosotros podemos aconsejar a nuestros alumnos, ¿no? Estudien, chicos, estudien, sean más responsables. Y suena bien en el discurso, ¿ya? Suena bien decirlo, sean más responsables, traten de leer mejor, pero nosotros tenemos que darles pautas, ¿no? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer que los chicos sean más puntuales, más responsables, ¿ya? Y eso es lo que el texto va a hacer. El profesor Capuccio y los coautores del estudio aseguran que el cambio de comportamiento personal y la elección libre de cada individuo no es una opción efectiva ni realista. Esto es una cruda realidad, maestros. Lo vamos a resaltar de verde, ¿no? Miren lo que dice acá. El cambio de comportamiento personal y la elección libre de cada individuo no es una opción efectiva ni realista. Lo que les decía, maestros, suena bonito en el discurso Miss Norma decirle a alguien, pues cambia, ¿no? Yo estoy seguro que el maestro Noé también suele aconsejar, cambia, haz esto, ¿no? Por favor, trata de ser mejor. Y suena muy bien en el discurso, pero dejar que toda la responsabilidad de ese cambio recaiga en la persona, recaiga pues en la decisión de esa persona y no darle pautas, no decirle cómo es que se hace, no va a ser efectivo, ¿no? Ese consejo, puesto que la mayoría de la sal se añade a los alimentos antes de su venta. Ya vienen previamente pues con sal, ¿no? Cuando consumimos por ahí ciertos productos. Y la incorporación comercial de la sal a los alimentos se está convirtiendo en una tendencia global. Ya viene saladito, ¿no? Las galletas ya vienen con sal, muchos productos ya están con sal, ¿ya? Hay pues, qué sé yo, sopas, ¿no? Que vienen en cajas, ¿ya? Y a la que casi ya no hay que agregarle nada, ¿no? Ya vienen con cierta sal.
El atún, por ejemplo, las conservas ya vienen con sal. ¿Se dan cuenta, maestros? No está mintiendo el texto, ¿no? ¿Cómo yo puedo graduar mi consumo de sal si ya muchos alimentos traen previamente la sal? Según estos científicos, se hace necesario un enfoque de 4 estrategias, ¿ya? Enfoque, ojo, de 4 estrategias para llevar a cabo una política integral. ¿Qué quiere decir integral? Total, ¿no? Total, ¿ya? Completa, para que la gente, pues, pueda por fin reducir el consumo de sal. Y el texto termina con estos 2 últimos párrafos diciendo: en primer lugar, vamos con estas estrategias, ¿no? Habría que establecer campañas de sensibilización pública, así como la posterior evaluación de las mismas, ¿ya? Entonces lo vamos a resaltar. Primero, sensibilizar a la gente, informarla. Por otra parte, los investigadores consideran necesaria una reformulación para establecer objetivos progresivos de reducción de la sal en los alimentos procesados. Otra pauta más, reducir la sal en los alimentos procesados y existentes y colaborar con la industria de alimentos en el establecimiento de normas para los alimentos nuevos, ¿no? Y otra de las vertientes a tratar sería el monitoreo del proceso a través de una topografía de la ingesta de sal de la población. ¿Ya? Estudios que describan cómo hace las personas, cómo suelen, cuánta cantidad, bajo qué condiciones, en qué alimentos suelen consumir tanta sal, así como del progreso de la reformulación y la eficacia de las campañas. Por último, aseguran que sería necesario establecer pues un compromiso con la industria que incluyera, lo vamos a resaltar, sería el cuarto, ¿no? El cuarto factor, la cuarta estrategia. Un compromiso con la industria que incluyera regulación para crear igualdad de condiciones a fin de no crear desventajas a las empresas. Para Pucho debe ser reconocida la gran responsabilidad de los fabricantes de alimentos en la contribución a disminuir la epidemia de enfermedades cardiovasculares. Eso es cierto, ¿no? Toda la culpa la queremos solamente pues colocar sobre los consumidores, ¿no? Decimos, ¿por qué colega Yenul sigue por ahí consumiendo tanta sal? Mi Norma, deje esos chifles, ¿no? Maestro Noé, no siga consumiendo por ahí esas conservas. Pero ellos en parte son culpables, pero la otra culpa también la tienen las empresas, ¿no? Que tienen que colaborar, y por eso al final dice, la colaboración del mercado, la industria, la sociedad, los gobiernos y de todos los que se necesitan para desempeñar este producto es fundamental. En sentido contrario, la negación y el aplazamiento de todo esto, hay un audio por ahí, cuidado maestros. Vamos a ver, ya lo apagaron creo, sí creo, ya está apagado el audio, ¿no? Y dice al final, y el aplazamiento de estos serán costosos en términos de enfermedades evitables y de gastos, concluye el experto. Recordemos lo que dijo el texto al inicio, ¿no? La enorme cantidad de gente que fallece, ¿ya? Por el alto consumo de sal y también los costos ingentes, ¿no? Que esto termina generando a los gobiernos, muy probablemente la economía de muchos países. Vamos entonces con la pregunta 6, para ver cómo les fue a ustedes, estimados colegas, ¿ya? Los chifles son ricos, nos escribe la amiga Enul. Bueno, en efecto, ¿no? Son ricos, pero ahí tienen lo suyo, tienen también su cantidad ya previa, ¿no? De sal. Dice acá, ¿cuál es la idea principal del texto? En Estados Unidos las muertes por enfermedades cardiovasculares son menores que en el Reino Unido, por eso hay que prevenirlas. ¿Qué palabra anulaba la A, maestros? A ver si alguien por ahí se quiere lucir. ¿Qué término hizo que por ahí algunos fallen, marcando la A, y otros eviten optar por esta alternativa? Menores. Claro, muy bien, colega, ¿no? Se luce nuestra colega ahí, como ella bien dice, la palabra menores, ¿ya? El término menores no, más bien en el caso de Estados Unidos supera al consumo pues del Reino Unido, ¿no? No podía ser por ese término. En el caso, nos quedan entonces las alternativas B y C. A ver, vamos a ver acá, permítanme, estaba moviendo las cámaras. A ver, dice acá, la disminución del consumo de sal en la dieta ayudaría a salvar millones de vidas en el mundo y se puede realizar con la aplicación de ciertas estrategias integrales.
Y en la C dice, los modelos de la dieta en ingesta de sal actualmente son inadecuados, pues ocasionan una gran inversión que podría mejor destinarse a la educación. ¿Ya? La B y la C, maestros, una de estas dos alternativas, de hecho, la que no termina siendo la respuesta, es muy pilla y es algo que sucede muchísimo en la prueba docente. ¿Ya? Yo quiero que en estos momentos me atiendan mucho, maestros. Sé que están cansados, que hay muchas cosas por ahí que hacer seguramente, ciertas cosas que les preocupan, pero quiero que esto quede internalizado en ustedes y que siempre lo recuerden. En la prueba docente hay muchas preguntas que ofrecen a un muy buen distractor, a un distractor que les termina diciendo algo lógico, Miss Yulisa, Miss Rosario, algo tan lógico que nos convence, ¿ya? Y si ustedes leen la alternativa C es lógica, es convincente incluso. Dice, los modelos de la dieta en ingesta de sal actualmente son inadecuados, sin duda, ya, sin duda. Todo el bien, todo lógico, pues ocasionan una gran inversión. También es lógico y también esa idea fue tratada por el texto. Hay mucho gasto ahí, que podría mejor destinarse a dónde. Mejor esa inversión la destino a la educación, ¿verdad? Y eso es muy lógico. Pero por lógico que sea, maestros, en la alternativa C está apareciendo un concepto que el texto nunca trató. ¿Cuál es ese concepto en la alternativa C, estimados colegas? ¿Quién por ahí se quiere lucir y nos dice? Educación. Muy bien, Miss Magali. Como bien dice nuestra Miss Magali, el concepto educación, profesores, no es tratado en el texto. No es un concepto ya caro, importante, significativo, ¿no? No es un eje temático del texto. Esto, estimados colegas, yo sé que por ahí alguno quizás lo vio con cierta facilidad, a otros probablemente se les pasó, es algo muy frecuente en la prueba docente. ¿Ya? Aquel día usted va a ver también así una alternativa muy lógica, muy coherente y puede que lo termine convenciendo, a pesar de que está empleando conceptos ajenos al texto. Y eso no puede pasar. Sin duda, la respuesta acá era la alternativa B. La disminución del consumo de sal, aparece pues la sal, concepto importante, su consumo, disminuirlo en la dieta ayudaría a salvar millones de vidas en el mundo y se puede realizar con la aplicación, y acá está la magia de la B, ¿no? La B, aparte, no solo habla de esta reducción del consumo de sal para salvar vidas, sino además le agrega toda la parte última del texto, la aplicación de estas estrategias que son integrales, ¿ya? Perfecta, perfecta la alternativa. Pregunta 7. Se infiere que en Estados Unidos la ingesta promedio de sal. A ver, ¿quién estuvo atento a los datos que dimos ahí, maestros? Yo sé que por ahí ustedes hicieron sus cálculos, ¿no? ¿Cuál será? Muy bien, Miss Carmen Jimena, que había contestado a las 6B, ¿ya? Se infiere que en Estados Unidos la ingesta promedio de sal, en la dice, está próxima o menor a los 5 gramos. En la B dice, triplica la cifra británica, y en la C dice, supera el nivel de 8 gramos, ¿no? A ver, si triplica la cifra británica, ¿ya? O si supera el nivel de 8 gramos, es algo que nosotros vamos a poder confirmar a partir de los datos que hemos visto acá, ¿no? Nosotros sabíamos que en el caso del Reino Unido, dice acá, casi llega a los 9 gramos. Miren, maestros, lo voy a resaltar mejor de otro color, permítanme, de rosado, ¿ya? Porque esto es importante. En el caso del Reino Unido, la ingesta llega casi a los 9 gramos. Si llega casi a los 9 gramos, y con ese casi 9 gramos, ya maestros, se ha generado pues estos datos, ¿no? 8.000 casos de ictus, 12.000 muertes por cardiopatía. Nosotros luego hemos visto que en el caso de Estados Unidos, ¿no? Esta cantidad pues se multiplica por 8 aproximadamente. Si se multiplica por 8, ¿ya? Eso tiene que ver sobre todo con ¿qué? Con la cantidad de la población que tiene, ¿no? Con la cantidad de población que tiene. No necesariamente, no malinterpreten, ¿ah? No quiere decir que que el consumo necesariamente está multiplicado por 8. Esto mucho tiene que ver con la cantidad de población. Dice entonces, ¿no?
No obstante, según los entendidos, la pregunta no es si se debe reducir, sino cómo hacerlo, ¿ya? Pero en el Reino Unido llega actualmente casi a los 9 gramos. Entonces, ¿qué podemos nosotros inferir a propósito de eso, maestros? En las alternativas dice, ¿no? Que en el caso de Estados Unidos la ingesta promedio de sal, si en los dos países la ingesta de sal se ha transformado en un problema y la meta de la OMS es reducir a 5 gramos, si entendemos que con 5 gramos esta ingesta pues sería algo más saludable, pero en el Reino Unido se llega casi a los 9 gramos y esto genera un problema. Y el problema también está en los Estados Unidos, ¿ya? Entonces, necesariamente en los Estados Unidos debe haber un consumo similar al del Reino Unido, que es casi 9 gramos, y superior a los 5 gramos que recomienda la OMS. Por ende, maestros, la respuesta en este caso, ¿cuál era? ¿Puede ser la A? No puede ser la A, ¿verdad? Porque si no, no habría un problema serio en los Estados Unidos. ¿Triplica la cifra británica? No lo sabemos. Lo que hace es, en mucho, pues, multiplicarse por 8 en la cantidad de muertes y todo eso, porque en Estados Unidos hay más población. Acá la respuesta sería, maestro, sin duda la C. Así como en el caso del Reino Unido es un problema, acá en Estados Unidos también, ¿no? Nosotros entendemos por inferencia, ¿ya? Si en los dos casos es un problema y nos dicen que en el Reino Unido es casi 9 gramos, entendemos que en Estados Unidos también debe ser casi 9 gramos, por lo menos superar el nivel de 8 gramos. ¿Sí, colegas? Esa era la respuesta ahí. En el caso de la 8, se concluye que el efecto de una salud óptima tendría como causa, ojo, el efecto de una salud óptima. Este es el efecto, entonces busco la causa, pero la causa la tengo que ligar con respecto, relacionar con lo que hemos tratado en el texto. La A se veía muy bien, maestros. De hecho, ha sido una de las alternativas que más han marcado. Pero hay un término que le negó a la A la posibilidad de ser la mejor respuesta. ¿Quién nos quiere compartir por ahí, estimados colegas? Muy bien, a la Miss Carmen Jimena, que en las 7 había acertado también. ¿Cuál será el término en la A que le negó la posibilidad de ser una buena respuesta, profesores? A ver, ¿quién lo sabe? Muy bien, colega Yanú. Muy bien, misma. Así es, muy bien, Miss Magali, creo que la llegamos a escuchar apenas, mi Carmen Jimena también, que lo han escrito por ahí por el chat, ¿no? La palabra elitista, término totalmente ajeno, ¿ah? ¿Por qué? ¿Cómo se interpreta una campaña de sensibilización elitista? Que hago esas campañas solo en ciertos lugares, ¿no? Donde hay gente, pues, que digo, gente que tiene quizás algo más de estatus económico, social, ¿ya? Y el texto no, pues jamás llega a decir que hay que hacer una campaña de sensibilización elitista, ¿no? Ajeno al texto ese concepto. En la B dice un control adecuado de la alimentación diaria y en la C dice la eliminación absoluta de sal en las comidas. Maestros, la 8 ha sido probablemente una de las preguntas que por ahí más ha perjudicado a más de uno. Puede ser que el que marcó la A se le pasó lo de elitista y más de uno habrá pensado. La B dice alimentación diaria y eso es muy genérico. En cambio la C dice sal y eso el texto es lo que está diciendo, la sal. La C entonces, esa es mi respuesta. Pero maestros, ¿qué palabra le negaba a la C ser la mejor respuesta acá? A ver, ¿quién lo dice por ahí? Absoluta, profe. Así es, muy bien, mi Milagro, Eliminación ¿no? absoluta. Claro, así es, muy bien, colega también, muy bien ahí por el chat también, Miss Carmen Jimena, muy bien, estuvieron entonces por ahí algunos de nuestros colegas muy atentos, ¿no? Muy atentas en este caso. Absoluta, porque hasta la misma OMS dice, pues 5 gramos, hay que tratar de reducir, pero nunca dice que nadie consuma sal, ¿ya? Probablemente algún colega ya esté dando cuenta, ¿no? Uy, maestro, se me escapó ahí ese término y por ende, maestros, sé que suena un poco genérico, pero el texto incluso da a entender, ¿no? Un control adecuado de la alimentación diaria, ¿ya? En este caso, pues ligado al consumo de sal. Esa era la mejor respuesta, sin duda. En el caso de la 9, vamos con las dos últimas preguntas, vamos muy bien de tiempo. Si en el mundo se redujera el consumo de sal en las comidas,
ello produciría ¿qué cosa? Miren, maestros, este mundo de ensueño, ¿ah? Este caso de ensueño, ¿no? En el mundo, ¿ya? Se produjera prácticamente una reducción del consumo de sal en las comidas. ¿Qué podría producir ello? En la A dice una menor propensión a sufrir enfermedades cardiovasculares. En la B, un cambio en la política neoliberal de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué tiene acá que ver, maestros? A ver, ¿quién me dice? Nada tiene que ver con el texto, ¿no? No me pueden decir Estados Unidos, ¿verdad? Porque sí se habla de Estados Unidos. Pero en la B, ¿qué término es incrustado de una manera pues, tosca, ¿no? Totalmente ajena a la temática del texto. ¿Cuál creen ustedes, maestros? En la B de bueno. Política neoliberal. Ah, muy bien, colega. Esto de política neoliberal, nada tiene que ver, ¿ya? No digamos que existe, pues, esta política en Estados Unidos, ¿no? Pero es ajeno este concepto al texto. Un aumento en el acaecimiento de ictus en el mundo entero. Acaecimiento es la ocurrencia de algo y la C no va por la palabra aumento. No podría haber un aumento, sino más bien una disminución, ¿ya? Y muy bien, así como la Miss Carmen Jimena, los que optaron por la alternativa A, una menor propensión a sufrir enfermedades cardiovasculares. En el caso de la 10, se infiere que al hablar de los entendidos, cuando dice acá, ¿no? Ojo a la expresión. Aquí está. No obstante, según los entendidos, ¿ya? La pregunta no es si se debe reducir la ingesta de sal, sino cómo hacerlo de manera efectiva. Y esos entendidos, ¿sí? O algunos de ellos te dan, pues, justamente consejos, estrategias. Entonces, esos entendidos, para darte estrategias, para sugerirte algo en la materia tratada, entonces, ¿qué deben ser, maestros, esos entendidos? Médicos, gastroenterólogos, profesionales en ingeniería biomédica o expertos en salud pública. Sin La duda, C. ¿ya? La C, así es, colega. ¿Ya? Muy bien ahí, Miss Carmen Jimena, que también lo he escrito, ¿no? Expertos en salud pública, porque recuerden que las estrategias que nos brindan estos expertos, estos entendidos, ¿no? Encabezados en este caso por el profesor Capucho y otros coautores, ¿ya? Tienen que ver con políticas integrales, ¿no? Que sensibilizan a la gente, tienen que ver con las empresas, las industrias. Entonces, son expertos ya no solo en la medicina en sí misma, sino ya en salud, pues pública, dando a entender por pública, pues toda una asociación de diferentes instituciones, ¿no? Y estamentos para lograr la salud. ¿Ya, maestros? Muy bien, entonces a los que por ahí se han lucido con este texto. Vamos ahora con un texto que debe haber tocado ahí, ¿no? Que debe haber prácticamente también concientizado a más de uno, porque nosotros en mucho lo vivimos, maestros. Un texto que incurre en algo llamado, pues, explotación laboral, ¿ya? El texto, la situación, la problemática del texto puede extrapolarse a muchas otras situaciones, colegas. Yo estoy más que seguro que más de uno entre ustedes quedó prácticamente sorprendido, ¿no? Unos cuando escucha hablar de explotación laboral, a la gente le encanta, pues, asociar la explotación laboral con países llamados, pues, del tercer mundo, con China, a veces las empresas, ¿ya? Y el caso de Estados Unidos también es probable, pero ¿qué podría imaginar uno que en Disneylandia todavía, ¿ya? Ocurre también, pues, ocurren casos de explotación laboral, ¿no? Eso es lo mismo que sucede también cuando por ahí algunas personas se sorprenden, ¿no? Que en las escuelas también, yo estoy más que seguro, maestro, que alguno de ustedes, o quizás lo sigue viviendo, lo sigue pasando, ha experimentado también esta situación, ¿no? Donde se supone que no, pues, la escuela debería ser un lugar donde todos nos respetemos, donde haya un clima siempre de colaboración, de mejora constante, de respeto mutuo. Y sin embargo, hoy en día también muchas escuelas se han convertido en un lugar de maltrato, ¿no? Donde el que está arriba piensa que puede someter a sus anchas al que está abajo, ¿ya? Esto lo estamos extrapolando en nuestro caso, en el caso de las escuelas. Esto sucede pues en Disneylandia, perdón. En Main Street de Disneylandia, Emily Bertola pasa horas trabajando de pie, ¿no? Horas trabajando de pie.
como algunos profesores, horas dictando, ni siquiera hay un asiento a veces, ¿no? Donde por ahí descansar un momento. Bordando nombres en orejas de ratón en el taller del sombrero loco. Miren, en qué bonito lugar viniendo uno pues a terminar siendo explotado, ¿no? Donde ha sido empleada durante los últimos 2 años. Generalmente le sonríe con calidez a los visitantes, pero es una sonrisa pues ficticia, ¿verdad, maestro? ¿Cómo le enseñaron a hacerlo en la capacitación? Ninguno de los clientes sabe que durante meses no les podemos echar la culpa a los clientes, ¿ya? Ellos se creen esa fantasía que observan hasta en las sonrisas de los empleados. No saben ellos que durante meses Emily Bertola durmió en la parte trasera de una camioneta, ¿no? Ni saben que se duchaba en el parque de diversiones antes de comenzar su turno, recién allí, imagínense, no se duchaba en su casa, maestros, no se duchaba en su casa, se duchaba en el mismo parque de diversiones, imagínense, y que no dormía en su cama, en su casa, como prácticamente es probable que todos nosotros, dormía en la parte trasera de una camioneta, ¿ya? Donde la estacionaba y ahí, iba atrás y dormía ahí. ¿Qué vida es esa, maestros? Y no es el Perú, ¿ah? Es Estados Unidos. Y no es una zona, pues, de latinos, ¿no? Un barrio así de afroamericanos. No, es Disneylandia. Su lucha no es algo inusual en Disneylandia. El condado de Orange es conocido por su opulencia, ojo a ese término, ¿ya? Es un lugar opulento de gente, pues va mucha gente a ostentar, ¿no? Lo que tiene, lo que ha ganado, lo que ha conseguido. Y también por su industria, pues, turística. Sin embargo, los miles de trabajadores que mantienen en funcionamiento sus centros vacacionales, que terminan siendo el verdadero sustento, así como muchos profesores que son explotados en colegios particulares, ¿no? Que son pues poco valorados, ¿ya? Poco valorados, terminan siendo en mucho las personas que hacen que funcione tal escuela, tal institución, ¿sí? Y lo mismo con estos trabajadores, terminan siendo los que mantienen en funcionamiento sus centros vacacionales. Los centros vacacionales del condado de Orange, ciertamente, sus restaurantes, sus hoteles, ¿ya? Y a veces tienen problemas, a pesar de todo esto, de ser el sustento de este lugar, de este condado, tienen problemas para sobrevivir. Mientras California lidia con altos costos de vivienda, en California la vivienda es carísima, ¿no? A los trabajadores que ganan poco más del salario mínimo les resulta difícil cubrir lo básico, ¿ya? Por ejemplo, vivienda, alimentación. Muchos empleados, dice el texto, muchos empleados de Disneylandia se han mudado a lugares ubicados más al interior de esa zona costera y conducen durante horas todos los días para llegar al trabajo. ¿Qué vida es esa, no? Tener un auto, pero pasársela conduciendo horas para terminar el trabajo. Otros, como Bertola, han optado por hospedarse en casas de conocidos o dormir en sus autos durante meses, con tal de estar cerca, pues, al centro laboral. A pesar de su frustración por el salario, muchos trabajadores dijeron en entrevistas que prefieren quedarse en Disneylandia por el vínculo con sus recuerdos de la infancia o porque se niegan a perder las ventajas de obtener de vez en cuando entradas gratis a los parques para sus hijos. ¿A dónde se ha llegado, maestros? ¿No? Gente que se conforma con seguir en esos trabajos, ¿ya? Solo por algunas entradas gratis de vez en cuando, o lo otro, todavía menos objetivo y más ridículo, por el vínculo con los recuerdos, ¿no? De su infancia. Soñaron alguna vez con estar allí en Disneylandia y ahora están ahí trabajando, ¿no? Además, para muchos trabajadores que reciben sus sueldos por hora trabajada, hay pocas opciones de ganar más dinero en otra parte. Más de la mitad de todos los empleados en la industria de la diversión y la recreación ganan menos de $15 la hora, según datos del censo, ¿ya? Más de uno debe estar pensando, profe, entonces igual me encantaría estar allí, $15 la hora, ¿no? Eso sería, en el caso pues de los profesores, estamos hablando de que más de 50, algo más de 50 soles, profesor, por hora dictada, está bien, casi como en
varias universidades. Pero no, maestros, tengamos cuidado, se ganará $15 la hora, ¿sí? O algo menos, dice ahí, de $15 la hora, pero también la vida en Estados Unidos es más cara, ¿ya? Yo sé que más de uno de ustedes lo sabe, ha escuchado, tiene familiares seguramente, ¿no? De tal manera que eso que parece bastante, considerando al Perú, en verdad es poco, ya ahí en la misma realidad o la situación de los Estados Unidos, según datos del censo. Cerca del 85% de los 17,000 empleados de Disneylandia, que son parte de un sindicato, ganan menos de $15 la hora. Sí, maestros. Menos, ojo, esto lo vamos a resaltar aquí, pero vamos de rosado, ¿no? Entonces, ellos ganan menos de $15 la hora, según los registros sindicales. El salario mínimo actual en California, esto tiene que estar de celeste, ¿ya? Es de $10,50 y llegará a $15 recién en el 2022, o sea, este año, ¿no? Este año debería estar llegando a $15, pero el actual, en el tiempo que fue redactado este texto, era de 10,50, ¿sí? Y los de Disneylandia, que son parte de un sindicato, ganan menos de $15 la hora. Entonces están ganando un poco más con respecto al salario mínimo, pero solo ligeramente más. De acuerdo con una encuesta realizada a miles de empleados de bajo salario en el parque, casi 3/4 de los trabajadores que respondieron dijeron que no ganan dinero suficiente para pagar sus gastos mensuales básicos. Triste, ¿no? Casi 3/4 ya de sus trabajadores prácticamente no ganan dinero suficiente. Y 1 de cada 10 dijo que había estado sin hogar en los últimos 2 años, ¿no? Me mudé para seguir mi sueño de trabajar aquí, dijo Bertola, de 24 años. Veníamos aquí en nuestros cumpleaños cuando éramos niños y nos la pasábamos tan bien. Quería ser parte de eso. Nada más alejado del sueño, maestros, qué triste, ¿no? Para terminar ya este texto. Ella se aferra o se excusa diciendo que está ahí, ¿por qué? Porque en el pasado alguna vez estuvo ahí por sus cumpleaños y la pasaba tan bien que alguna vez soñó. De grande quiero ser parte de esta magia, ¿no? De este mundo de fantasía. Qué hermoso debe ser estar acá. Nada más alejado del sueño edulcorado, fabricado por un mundo cada vez más mercantilizado, que se apropia de la necesidad de miles de personas como Bertola. Viven una real pesadilla entre risas y un despliegue de riqueza pues implacable, ¿no? ¿Qué cosas, maestros? Pregunta 11. ¿Cuál es el tema central de este texto? ¿Cuál creen ustedes, maestros? A ver, por ahí, si alguno quiere, muy bien, la Miss Carmen Jimena nos comparte la que fue su respuesta. En la A dice, la reducción salarial general en Disneylandia. ¿Ya? En la B, la pobreza extrema de las ciudades americanas. Y en la C, la precaria condición laboral en Disneylandia. ¿Por qué no podía ser la A, maestros? ¿Qué término anuló a la A? Quizás algún colega por ahí dijo, esta es la mejor. La marcó y ahí fue donde pisó lamentablemente el palito, ¿no? ¿Qué término anulaba la A, maestros? A ver, ¿quién quiere compartir su reflexión ahí? A ver, la reducción salarial general en Disneylandia, ahí dice, ¿no? Claro, va por ahí, ¿verdad, Miguel? ¿No? Va por la reducción salarial general. Esta es sobre todo la cuestión, ¿verdad? Incluso eso de reducción salarial es ambiguo. ¿Cómo lo interpreto, no? Que se está reduciendo cada vez más o que ya es bajo, no queda claro. Y yo estoy de acuerdo con nuestra Miguel cuando escribe eso de reducción. Y ella además agregó eso de salarial general. Y eso es más grave todavía. Porque si yo digo reducción salarial general, estoy diciendo que todos en Disneylandia, todos, hasta los más importantes ejecutivos, ganan pues o se está viendo reducido su salario. Y eso es falso, pues maestros, totalmente falso. Los que se están viendo afectados con esa reducción salarial o con ese pago exiguo, escaso, son pues los trabajadores, ¿no? Comunes y corrientes como Bertola, ¿ya? No todos, ¿no? No es, como bien agrega el maestro Wilson, una reducción general, ¿sí? Muy bien.
Era el caso de la B es algo más grave todavía, ¿no? Ciudades americanas, ¿qué es eso? Nada que ver. Estoy seguro que nadie ha marcado la B, maestros, ¿ah? Estoy más que seguro. Y la respuesta, por ende, es lo que ustedes están proponiendo, ¿no? La C. La precaria condición laboral en Disneylandia. 12, en el texto, la palabra sueño, cuando ella dice, ¿no? Que tenía ese sueño, ¿ya? Que fue prácticamente su sueño, ¿no? Para seguir mi sueño de trabajar aquí, dice ella. ¿Cómo se interpretaba? ¿Qué connotaba el término sueño? Bueno, claro, así es, ¿no? Estaba, locura no va, ¿verdad? Mi locura, ¿no? Nadie va a decir, pues, mi locura de trabajar aquí si era una niña, ¿no? Una niña no puede decir, pues, esa es mi locura. ¿La palabra sueño podría significar locura en otros contextos? Sí, maestros, ¿ah? En un muy buen contexto podría terminar significando locura, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, mi sueño era por fin darle muerte a aquellos seres inocentes, la palabra sueño ahí connota locura, no sé si me dejo entender. Ahí sí, pues. ¿No? Mi sueño es darle muerte a esos inocentes, eso es locura, tal cual, enajenación, ¿no? Ha perdido pues el juicio esa persona para prácticamente expresarse así. Pero en este caso no, porque se trata de una persona que soñaba eso de niña. ¿Era qué? Alucinación o ideal. ¿Ya? Obviamente la palabra alucinación ya tiene que ver con cuestiones pues psicológicas, con una cuestión perceptiva. No era tanto así, era un ideal, era su ideal, ¿ya? ¿Por qué no puede ser, pero profe? Al final de cuentas fue una alucinación porque ella pensaba que era algo bonito y terminó siendo algo feo. Podría estar pensando a alguien que marcó alucinación, ¿no? Y que se equivocó en la 12. Pero era niña, maestros. Y cuando estaba a esa edad, pues no era una alucinación. Ella estaba convencida de que eso era así, era un anhelo, un ideal, algo perfecto que ella veía poder trabajar en ese lugar, ¿ya? Si el texto hubiese dicho, ¿no? Y a final de cuentas, aquel sueño fue solo, ¿no? Una ilusión, ahí sí podría quizás tener, ¿no? Desde esa perspectiva, todo había sido simplemente una ilusión, una fantasía y casi una alucinación, ¿ya? Pero no es el caso acá. Ideal. 13. Respecto de Disneylandia, que representa la industria y el entretenimiento, resulta incompatible afirmar qué cosa. Acá estamos en una de las preguntas que más errores generó, maestros. De hecho, es la más difícil, ¿no? De este texto. ¿Qué sería incompatible? La dice, está básicamente sustentado en mecanismo de explotación a sus empleados. Eso es verdadero, totalmente, porque el mismo texto dice, ¿no? Que toda esta riqueza, ¿en qué se sustenta? En los trabajadores. ¿Sí? El mismo texto lo dijo ahí, ¿no? Sin embargo, los miles de trabajadores que mantienen en funcionamiento, lo voy a colocar ahí de rosado. Ellos son los que mantienen en funcionamiento todo lo del condado de Orange, todo lo de los lugares pues turísticos, como por ejemplo Disneylandia, ¿ya? La A es compatible. B, parece seguir, dice allí, un rumbo de indolencia ante las necesidades económicas de sus empleados, y la C es el que evidencia los sueldos más bajos en comparación con otros lugares temáticos. O era la B o era la C, ¿ya? Ahora, la respuesta terminó siendo acá, B o C, maestros. Por ahí ya algunos me han escrito que su respuesta fue la C. Y ahí estuvo el error, maestros. ¿Qué cosa es errónea en la C, estimados colegas? Para que se entienda acá. Cayeron víctima de algo que el texto nunca dijo. ¿Qué expresión era errónea en la C? A ver, por ahí seamos autocríticos. A los que ya me escribieron que su respuesta era la C, ellos mismos pueden quizás ahí notar. En la C hay una expresión, un dato, así es, colega Yainul, muy bien, ¿no? Ya lo escribió ahí nuestra Miss Yainul Patricia. Esto de los sueldos más bajos, maestros. Lo que sabemos es que los sueldos en Disneylandia son bajos, ¿ya? Aunque están respetando lo del salario mínimo, porque vimos que en California, pues, el salario mínimo es de 10,50, ¿no? Acá está, $10,50.
y en Disneylandia están ganando menos de 15. Claro que eso menos de 15 es relativo, ¿no? Ya menos de 15, pero que puede ser 10,50, puede ser 10, porque es menos de 15, ¿verdad? Pero nunca el texto compara a Disneylandia con otros campos o otros, perdón, parques temáticos, diciendo que Disneylandia ya es el que evidencia los sueldos más bajos. Ahí estuvo el error, maestros. Nunca se habla de otro parque temático para comparar sueldos, ¿ya? Solo sabemos que es bajo, pero no que sea el más bajo. Y por ende la respuesta obviamente, pero discúlpenme, la pregunta era por Profe, dice incompatibilidad. Claro, incompatible. así es, en efecto, ¿no? En efecto, Miss. Entonces, esta era más bien la respuesta, ¿verdad? Ya me estaba ahí olvidando de lo de la incompatibilidad. Si es incompatible, por ende sería la C. Muy bien, más bien ahí los que habían escrito la C, ¿no? Esa sería allí. Ya, maestro, yo estaba pensando en la compatibilidad. La pregunta es por incompatibilidad. Y como no sabemos si era el más bajo, ¿no? No se da esa información, por ende, esa es la mejor respuesta. Incompatible, la C. ¿Sí? Ahí me rectifico, ¿no? En el caso de la número 14, la B es totalmente verídica, dice, parece seguir un rumbo de indolencia. Claro, indolencia, insensibilidad, mientras que Disneylandia triunfa, se enriquece, ¿no? Es opulenta. ¿Qué pasa con sus empleados? Experimentan necesidades económicas, tal cual, ¿ya? La A y la B plenamente, pues, verdaderas con el texto. En la 14 dice, a partir del recuerdo de infancia de Emily, se puede inferir qué cosa. Ella dice, ¿no? Fue de niña, pues, varias veces a Disneylandia y soñó alguna vez con que el lugar a donde ella iba, donde ella viajaba, sea pues posteriormente el lugar donde ella trabaje. Quería formar parte de toda esa magia, de ese mundo de fantasía, ¿no? Por ende, se convirtió pues prácticamente en una meta suya. Y la respuesta que mejor refleja eso, como lo escribe por ahí nuestra Miss Carmen Jiménez, es la B. La experiencia, ¿verdad? En Disney, dice allí, es tan acogedora que trasciende a la niñez, va más allá de la niñez y se transformó prácticamente en una meta, en un objetivo personal, ¿sí? La respuesta acá sería la B. En la dice, los gastos que genera asistir a Disneylandia deberían ser al menos en parte financiados por los gobiernos locales. ¿Qué elemento totalmente ajeno al texto, maestros, aparece ahí para tratar de crear una relación de causa-efecto donde el texto nunca dio pie a eso, ¿no? Obviamente lo de los gobiernos locales, ¿ya? Que sean financiados, ahí sobre todo está la cuestión, financiamiento de gobiernos locales, ¿en qué momento? No hay algo en el texto que me lleve a esa idea. Y en la C, el trabajo en Disney es planteado durante la infancia para generar empleos, abaratando así costos a la empresa. Lo que dice la C es todavía más grave, maestros, ¿no? Cuidado a quien haya caído ahí. La C dice que Disney plantea, pues, ¿qué cosa? Contratar a infantes, ¿no? Contratar a niños para pagarles menos, abaratar sus costos. Eso es explotación, está bien, pero el texto no llega a afirmar algo así, ¿no? Que Disney esté empleando niños, ¿ya? Cuidado. Y viene ahora la pregunta 15. Se concluye del texto que la experiencia de ensueño que miles de visitantes a Disneylandia experimentan. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Él la dice, presenta un trasfondo de amabilidad condicionada por empleadores que son conscientes de lo que el conocido parque temático representa. El AVE dice, justifica el otorgamiento de sueldos mayores a cualquier otro trabajo en el estado de California y por ello sus empleados exageran con sus problemas. Maestros, a la vela anula esto de decir que sus empleados están exagerando con sus quejas, ¿no? Con los problemas que experimentan. Para nada. Lo de la B parece una crítica a estos empleados, cuando nosotros que hemos leído el texto sabemos que el autor respalda más bien la queja de estos empleados. No puede ir la B de ninguna manera. Y también ahora la C dice, podría ser menos draconiana, menos severa, menos rígida con aquellos trabajadores que pasan horas trabajando sin un sueldo básico para poder siquiera alimentarse bien. Todo estaba entre el A y la C. La A se veía mejor que la C, porque dice que presenta un trasfondo de amabilidad, una amabilidad que está condicionada, ¿no? Todo era perfecto, maestros.
es una amabilidad condicionada, porque te sonrío solo porque me pagan, porque este es mi trabajo, sonreírte, ¿no? Mi amabilidad no es natural, está condicionada. ¿Dónde se arruina todo, maestros? Cuando dice empleadores que son conscientes. Ojo, no dice empleados, ¿ah? Dice empleadores, o sea, los que contratan los servicios. Y además le agrega que estos empleadores son conscientes, maestros, de lo que el conocido parque temático representa. Si el parque temático representa, pues, bienestar, paz, alegría, felicidad, y si los empleadores son conscientes de eso, entonces le darían también el mismo trato, pues, a sus empleados, ¿no? Eso es lo que termina anulando a la alternativa A, estimados colegas, ¿ya? Lo de los empleadores conscientes, ¿no? Y más bien la respuesta sería la C, en este caso, que esa experiencia de ensueño podría ser más amable, podría ser más lógica, más coherente, ¿no? Podría ser menos severa con aquellos trabajadores que pasan horas, obviamente, trabajando sin un sueldo básico para poder siquiera alimentarse bien, ¿ya? Muy bien, maestros. Pasamos ya, seguimos avanzando y ustedes ahí colaborando, muy bien, están ahí comprobando quizás en qué acertaron, en qué no. Yo sé que más de uno está muy alegre porque le está yendo bastante bien, ¿no? Pasando ahí la meta del puntaje mínimo que se solicita dentro de comprensión lectora, ¿ya? A ver, por ahí nos escriben. Si se reciben un sueldo básico, ¿por qué no ganan debajo del sueldo mínimo? A ver, pero si reciben un sueldo básico, ¿por qué no ganan debajo del sueldo mínimo? ¿En referencia a qué, colega Patricia? A ver acá. A la C, a ver. Podría ser menos draconiana con aquellos trabajadores que pasan horas sin un sueldo básico para poder siquiera alimentarse bien. Ya. Allá, en referencia a que ganan, si reciben un sueldo básico, ¿por qué no ganan debajo del sueldo mínimo? A ver, no entiendo un poquito eso. ¿Podría ser menos draconiana con aquellos Ya, trabajadores que lo usan digo porque, horas? o sea, ahí dice que como que sin un sueldo básico, y el sueldo básico dice ahí que es 10.50 y ellos ganan un poco más del sueldo básico, o sea, menos de $15, pero, o sea, puede ser 12, 13, o sea, un poco más del sueldo básico. O sea, como que ahí yo también me confundí, porque ahí dice sin un Claro. sueldo básico, y el básico, ellos, si ganan $12 o ya 11, ya están ganando un poco más del sueldo básico. O no sé si se acuerda cuando dije que esto de $15 la hora es tan relativo que podría ser ya no solamente 15 en sí, sino 14, 13, 12, 10,50 o 10 o 9, porque es menos de $15 la hora. No sé si se llega a comprender eso mismo. En Entonces, cambio, pero si hubiera dado, se me hizo claro, un poco ¿no? de confusión, porque igual acá, ¿no? En el Perú, el sueldo básico es 1.050 ahora, creo, ¿no? Ajá. Y si alguien ganara menos, sería pues menos de 1.050, de 1.000 para abajo, o ya de 1.049 para abajo, pero ya de 1.100 para arriba, o sea, ya no ganan el sueldo básico, sino un poco más del sueldo básico. Entonces, como que Claro, ahí sí, se hace entiendo. Claro, la misma impresión deja duda la cantidad que se recibe, ¿no? Seguramente eso considerando no puede dar un dato exacto, porque eso también depende, es muy probable y es lógico decirlo, depende también de en qué se desempeña uno dentro de Disneylandia, ¿no? Si uno está quizás en tal juego, temático, si tiene que vestirse, qué sé yo, de algún personaje, si tiene que estar encargado de ciertas máquinas, vendiendo dulces. Entonces es muy probable que tomando en cuenta ese desempeño, varíe también la cantidad de dinero que gana. De ahí que el texto yo creo que sea prudente al decir que gana menos de $15 la hora, ¿no? Porque al decir que gana menos de 15, esa cantidad pues es relativa dependiendo del trabajador. Puede ser 14, 13, 12, puede ser 10,50 o puede ser 10, puede ser 9, puede ser 8, porque lo único que dice es que gana menos de $15 la hora, ¿no?
Y Claro, eso pero sí en la llevaría. C dice sin un sueldo básico. O sea, yo por eso me marqué otra, porque como dice, como que no Ah, llegan a un sueldo básico, o sea, sin un sueldo básico para alimentarse, o sea, pero sí ganan un sueldo básico, o sea, el mínimo básico, ¿no? Algo así. Entonces, claro, ahí pero como eso que, depende, como le digo, depende si es que están justamente en ese margen, entre 15 y 10,50. Pero como dice menos de 15, puede haber gente que gana incluso menos de ello, ¿no? Puede haber gente que esté ganando menos de 10,50 y eso ya no sea un sueldo básico. ¿Se deja entender, Miss? Claro, si en cambio ahí, si el texto dijera de 15 y ninguno gana por lo menos de 10,50 que es el sueldo básico en ese lugar, ahí cambió toda la historia, ¿no? Porque todos sí estarían recibiendo por lo menos un sueldo básico, ¿ya? Pero al decir que ese es el rango mayor y de ahí que los demás, que se puede ganar menos de eso, deja entrever que podría haber gente que ni siquiera recibe un sueldo básico, ¿sí? En el caso del texto 4 dice acá, este texto trata sobre educación y es un muy buen texto, ¿no? Dice, ¿cómo se sentiría usted si tuviese como lengua materna el castellano y en la clase de historia el profesor dictara su clase en alemán o japonés? Prácticamente no entenderíamos nada, ¿ya? No podríamos comprender. La comprensión sería, por ende, pues, difícil, ¿verdad? Se pregunta el texto. Esta situación, maestros, esta problemática que parece imposible, que parece que nadie podría vivirla, la verdad es una cuestión cotidiana y la viven miles de escuelas rurales de nuestro país donde los maestros dictan las clases en castellano a los alumnos que hablan quechua, aymara o ahuajún. Según el Ministerio de Educación, la población escolar bilingüe es de 1.084.000 estudiantes de entre 3 y 17 años, quienes estudian en más de 16.600 escuelas bilingües en los niveles de inicial, primaria y secundaria. El 79% tiene como lengua materna el quechua, el 7,3% aymara y el 13% habla diferentes lenguas amazónicas. Maestro, no sé si ustedes, pero a mí sí me sorprende este número tan bajo de aymara, ¿ya? Solo 7,3, ¿no? 79% quechua y 7,3% aymara. Hubiera quizás por ahí, ¿no? Adivinado que era un porcentaje mayor. Aunque también soy consciente de que buena parte de la comunidad aymara está en Bolivia, ¿no? No solo en el Perú, sino sobre todo en Bolivia. Si el profesor les habla en castellano, ¿qué va a pasar, maestro? Los estudiantes no van a entender nada, señala pues Elena Burga, directora de Educación Bilingüe Intercultural del Ministerio de Educación, Minedu. Por ello, asegura, el Minedu viene centrando toda su atención en estas 16.600 escuelas bilingües. Para este número, unos 34.000 docentes prestan labores actualmente, pero hay un déficit de 11.000 para llegar a un total de 45.000 docentes que hablan lenguas originarias. El ministro de Educación es consciente de este déficit y reconoció el martes último que es necesario capacitar a más profesores en educación intercultural bilingüe. Maestros, acá entre nos les comento, ¿no? Yo que estoy aquí en Lima, hablar de educación intercultural bilingüe en el caso pues de las universidades, ¿no? La gran mayoría que enseñan educación es algo bastante extraño, maestros. Se habla quizás pues en simposios, en conferencias, ¿no? En congresos estudiantiles, pero como especialidad prácticamente no, maestros. En el caso de San Marcos, quien les habla pues es sanmarquino, no existe la especialidad de educación intercultural bilingüe. No existe, maestros, aunque ustedes no lo crean, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de Católica, que también enseña educación, aunque no secundaria, solo primaria, ¿qué pasa? Ahí se lleva educación intercultural bilingüe, pero como un diplomado, ¿no? Ya algo posterior a pregrado, pero así nomás no se enseña esta especialidad o como carrera, ¿ya? En Lima es algo por ahí un poco ajeno, ¿no? No sé cómo será con respecto a las regiones, maestro, discúlpenme ahí si ignoro un poco esa realidad, pero les comento el caso acá de Lima. Visitamos una escuela Huajún en la región San Martín y considero que es importante fomentar esta modalidad. Los niños que tienen a un docente bilingüe mejoran en lectura y razonamiento matemático. Es cierto, afirmó. A consecuencia de esta falta, muchos alumnos dejan de estudiar,
dejan de estudiar porque no cuentan con maestros que entienden su idioma y su cultura. ¿Para qué voy a ir, pues, no? Si no entiendo nada de lo que habla. Es como que si ustedes, si en estos momentos yo estuviese hablando, pues, en alemán. Ni 3 ni 2 minutos, maestro, ya se hubieran ido todos, pues, ¿qué van a entender? No necesariamente. ¿Qué es lo que pasó con la formación de los docentes? Burga refiere que la carrera de educación intercultural bilingüe casi desapareció entre los años 2007 y 2010. Qué irónico, maestros, ¿ah? Entre los años 2007 y 2010. ¿Por qué dice irónico, profesor? Porque fueron años donde había mucho dinero. Estamos hablando del segundo gobierno de Alan García, ¿ya? A los entendidos, por más que haya por ahí alguien, pues, totalmente antiaprista, maestros, en ese gobierno, no tanto, hay que decirlo, no tanto, pues, por las cualidades de los que nos gobernaban esos tiempos, sino sobre todo por el contexto internacional, ¿ya? El Perú, pues, tuvo ingentes ganancias, ¿no? En muchos rubros, le fue muy bien a la macroeconomía peruana en aquellos años. Y sin embargo, imagínense ustedes, la educación intercultural bilingüe casi desapareció porque no se le dio la debida importancia. A esto se suma que en el 2011 la Defensoría del Pueblo constató que en las carreras tampoco se contaba con una orientación pedagógica. ¿Ya? Pregunta 16, para ya ir acabando la jornada, ¿no? El tema central del texto, ¿cuál era en este caso? En la A dice, los efectos de la educación bilingüe en el proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas originarias. En la B, la desaparición absoluta de la carrera de educación intercultural bilingüe y sus implicancias negativas en la educación. La C dice, la insuficiencia de cuadros docentes nativo hablantes de lenguas originarias en Perú según el Minedo. ¿Ya? Vamos primero a eliminar la alternativa B, maestros. ¿Qué palabra se trae abajo a la B? A ver, ¿quién lo notó por ahí? ¿Quién lo quiere escribir o lo quiere decir por audio? ¿Qué término invalida la B de bueno? A ver, ¿quién se anima por ahí, maestros? ¿Por qué no podía ser la B de bueno? ¿Por qué algunos de ustedes no optaron por esa alternativa? Muy bien, así es, colega Yanul Patricia, ¿no? La palabra absoluta, la vamos a resaltar acá en celeste, así es, mis Carmen Jimena, ese término, porque el texto mismo que dice, casi, miren acá, maestros, casi desapareció, no dijo pues que esa desaparición sea absoluta, ¿ya? Cuidado entonces ahí. Me quedaban la A y la C. En la dice, los efectos de la educación bilingüe en el proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas originarias, y en la C, la insuficiencia de cuadros docentes nativo hablantes de lenguas originarias en Perú según Mineru. Maestros, acá seamos sinceros, seamos directos. La A y la C se ven muy buenas como respuestas, ¿ah? Las dos tienen sus cualidades, tienen sus virtudes, ¿no? Y estoy más que seguro que más de uno entre ustedes justamente ha hecho eso, ha marcado la A o la C, ¿ya? Pero acá les pregunto acerca de lo siguiente. El texto no solo expone un tema, sino y sobre todas las cosas expone una problemática, maestros. Lo que hace el texto es exponer un problema, ¿ya? Hablar sobre un problema grave en el Perú. Y entre la A y la C, maestros, solo una de las dos refleja esa problemática. ¿Cuál era entonces la mejor respuesta, maestros? Noten, entre la A y la C, solo una refleja problemática. En cambio, la otra parece que no pasa nada. Si uno ve la otra alternativa, parece que ya está bien, me van a hablar de eso, pero no huele a problema, no siento el problema. Y por ende, como también lo escribe por ahí Miss Carmen Jimena, la respuesta era la C. ¿Qué palabra refleja esa problemática? La palabra insuficiencia, obviamente, ¿no? Insuficiencia, y además están todos los agentes ahí citados por el texto. En cambio, si usted ve la A, la dice, los efectos, ya, el efecto puede ser positivo o negativo de la educación bilingüe en el proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas originarias. Yo veo la A y parece que me hablan pues de un buen momento, ¿no? Para la educación peruana, para la educación bilingüe. No se percibe esa problemática, ya maestros, y por eso no era la A.
En cambio, la C, ya lo dijimos, la palabra insuficiencia sí revela esa problemática que contiene el texto. Pregunta 17. En el texto del vocablo puramente, ¿cómo se entiende puramente? Hay chicos que hablan puramente su lengua, pues, originaria, ¿no? Su lengua materna, el quechua, por ejemplo, la wajún, por ejemplo. Y la respuesta, obviamente, como lo coloca por ahí también nuestra Miss Carmen, era exclusivamente, ¿ya? No puede ser correctamente, porque el texto no habla, o con la palabra puramente no se está dando a entender si lo hablan bien o lo hablan mal, ¿no? Nos dan a entender que solo hablan esa lengua, es decir, que es exclusiva, ¿ya? Claramente tampoco puede ser por lo mismo que dije en la B. 18. Es incompatible con el desarrollo textual afirmar que los esfuerzos por contar con un mayor número de docentes bilingües. La pregunta es por incompatibilidad. A, dice, han llegado al punto necesario para atender a alumnos monolingües que hablan una sola lengua, la lengua, por ejemplo, quechua, la aymara. B, están vinculados con la existencia de escuelas interculturales bilingües y se harían posible una mejor comprensión de los contenidos enseñados, ¿ya? Entonces, ¿qué sería incompatible sobre los esfuerzos por contar con un mayor número de docentes bilingües? Maestros, el mismo texto dice que hay un déficit, ¿no? Un déficit de 11,000 profesores, ¿ya? Un déficit. Por ende, es totalmente incompatible la alternativa A por la expresión llegado al punto necesario. Si han llegado al punto necesario, entonces, ¿por qué el texto va a decir que falta, que hay un déficit, que se necesitan 11,000 profesores más? No se puede, ¿verdad, maestros? Ya, muy bien, Miss Carmen Jimena, que también colocó ahí su respuesta, la A. Y ahí la estoy resaltando incluso, ¿por qué? 19. Se asevera que la carencia de docentes bilingües que se comuniquen con los alumnos en su lengua materna. Se asevera es que se afirma. ¿Qué pasa? Ante el hecho de que ellos carecen, ya lo hemos resaltado, miren acá, maestros, acá estaba la respuesta, aquí estaba, ¿no? Los estudiantes no van a entender nada, ¿ya? A consecuencia de aquí, miren, maestros, muchos dejan de estudiar porque no cuentan con maestros que entiendan su idioma y su cultura. Dejan de estudiar, eso nosotros sabemos cómo se llama deserción, ¿verdad? Nosotros lo sabemos bien y acá lo tenemos entonces. Puede ser una de las causas de deserción escolar en zonas rurales. Muy prudente la alternativa. Una de las causas, porque los entendidos en la materia saben que hay varias razones para la deserción escolar. Finalmente, vamos con la pregunta. Muy bien, Miss Carmen Jimena, que también contestó 19B. Y finalmente la 20. Si las clases desarrolladas en contextos diversos se realizaran solo desde el conocimiento de la gramática y la lengua originaria por parte del profesor, imagínense, colega Milagros, Egde, Yanul, ¿no? Imagínense por ahí mi Sandra Vega, mi Luz Marina, que yo enseñara pues a unos chicos, ya, quechua hablantes, y que conozco el quechua, ¿no? Y les digo, bueno chicos, vamos en una clase, vamos a hacer esta clase pues de, digamos, de sinónimos. Pero mi clase es demasiado rígida, basada estrictamente en mi conocimiento pues del quechua, de la lengua en sí, pero no de la cultura. Y el mismo texto acá incide, ¿no? Que es importante no solamente conocer, miren, ahí está, maestros que entiendan el idioma y la cultura, ¿ya? Y la cultura, porque es importante para entender toda una serie de elementos, ¿no? Ligados pues a la sociedad, a la política, al arte, conocer la cultura. De tal manera que la mejor respuesta acá, como también lo escribe la Miss Carmen Jimena, sería la A. La educación sería aún deficitaria, ¿no? Pobre, ¿verdad? Deficitaria, pobre, pues existe un componente cultural que es importante para los nativos hablantes. Y no puedo obviar ese componente cultural. Tengo que conocer elementos de su cultura, ¿no? Que me permitan también poder conversar con ellos y enseñarles mejor incluso, ¿ya? Muy bien, maestros. Y vamos con el último texto, el más sencillo probablemente entender, pero buen texto a final de cuentas, y vamos a ver en estos minutos, pocos minutos que nos queda para terminar bien la jornada,
¿ya? Y comparar obviamente cuáles fueron sus respuestas, ¿no? Dice, cuando se forma una familia, maestros, es importante pensar en darle un espacio a una mascota. Ahí está, mire, este texto va para los dog lovers, ¿no? Los cat lovers, los amantes por ahí de los animales, y estoy más que seguro que alguno de ustedes tiene por ahí una mascota, ¿ya? Y le encantó seguramente leer este texto. El tener una significa un gran beneficio, maestros, ¿ah? Porque es muy común el hecho de pensar, no, una mascota en mi casa jamás, no me va a traer malas cosas, pero el texto dice que genera un gran beneficio para todos, ojo a eso, hay que resaltarlo ahí para que quede claro, todos los integrantes de la familia, ¿ya? Y además, eso es clave, maestros. Por ese todos los integrantes, es probable que más de uno terminó por ahí fallando alguna de las alternativas. Vamos a ver después por qué. Y además se le da la oportunidad a un animal sin hogar, ojo. Entonces se habla de una adopción, ¿verdad? Eso es una adopción, de ser parte de uno. Ojo a ese dato, ¿ah? Un animal sin hogar, lo estoy adoptando entonces, ¿no? Sea cual sea, maestros, pero por favor, hay que ser prudentes, ¿no? No podemos nosotros ser tan literales con respecto a ciertas expresiones. Hay gente que, porque el texto lo dice, así lo interpreta de manera explícita y literal. Profe, dice sea cual sea, ¿ya? Entonces, puedo pues, qué sé yo, tener un tiburón ahí en mi casa, ¿no? Un elefante, profe, un león, no, pues maestros. Aunque la expresión diga sea cual sea, nuestro conocimiento del mundo, espero que se me entienda, yo sé que Miss Lorena, Miss Delphi, Miss Adelaida lo van a comprender, igual nuestra Miss Norma, aunque el texto diga sea cual sea, yo entiendo que esa expresión tiene un límite, que no es un sea cual sea literal. Ese sea cual sea se emplea para dar una suerte de diversidad de animales. Perro, un canino, gato, un felino, canario, un ave, ¿ya? Para dar cuenta de esa diversidad, pero no para pensar que voy a adoptar pues una hiena, ¿no? Un chacal ahí en mi casa que voy a tener, qué sé yo, por ahí pues una jirafa, ¿no? Nada que ver. Pues las mascotas siempre traerán alegría. Pero la razón más importante para considerar esta situación es que la interacción con animales produce maestros atentos ahí, ya por ahí quizás se les escapó la cuestión, beneficios emocionales y físicos, tanto en niños, maestros, como en adultos, ¿ya? Los niños con mascotas tienen más alta autoestima. Esto tiene que ir de verde para que lo recuerden en una de las preguntas. Más alta autoestima, ¿ya, profesores? Y por ende tienden a ser más populares entre sus compañeros. Además, adquieren habilidades para cuidar a otros. Sí, maestros. De eso ya hay mucha literatura, ¿ah? De eso ya hay más de una investigación acerca de ese beneficio, ¿no? Cuando un niño aprende a cuidar, pues, a una mascota, crece también su empatía, crece también por ahí, ¿no? Su solidaridad para con otras personas. Puede adquirir habilidades para cuidar a otros, comprender su naturaleza y ciclos vitales y al mismo tiempo demuestran empatía, una actitud más responsable frente a la salud y al bienestar de otros, ¿no? Por ejemplo, de los animales. El poseer una mascota ayuda a desarrollar también la comunicación no verbal. Esta interacción se hace parte de un proceso de aprendizaje basado en experiencias positivas, en que los episodios significativos en la vida de un niño o niña en relación con sus mascotas estarán relacionados afectivamente con su conducta futura y su interacción con otros seres vivos, especialmente con personas, ¿no? Es decir, pasan de tener interacciones no verbales, ¿ya?, con animales y después con personas mismas, ¿no? Y esto pues es también beneficioso, ¿ya? La compañía de una mascota tiene además otro beneficio, otro efecto beneficioso sobre las familias. Sus miembros pasan más tiempo interactuando entre ellos. Así es, maestros. Si por ahí alguno de ustedes en estos días pues se siente desligado, ¿no? Quizás la Miss Flor, Miss Wilson, Miss Janet, Miss Nancy, maestro Daniel, quién sabe, por ahí un poco separados de sus hijos,
y a veces no se sabe, ¿no? Cómo llegar a ellos, sobre todo cuando ya están pues algo adolescentes, cuando ya son jóvenes. No es fácil pues hablar de los temas que ellos, ¿no? Tratan, que ellos hablan, etcétera. Pero en muchos casos una mascota termina siendo una genial excusa, ¿no? Al tener una mascota, pues podemos por fin interactuar con esos hijos, ¿no? Con los que quizás estamos un poco lejanos, ¿ya? Y eso es lo que da a entender el texto. Dice ahí, ¿no? Se suman mascotas para que puedan tener una relación segura y placentera. Interactuamos, ¿no? Y desarrollando nuevos espacios de comunicación, ya que los padres necesitan enseñar a sus hijos cómo deben comportarse con sus mascotas para que puedan tener una relación segura y placentera. A ellos se suman actividades divertidas, conversaciones amistosas y ejercicio cotidiano, además de la relajación y el alivio de las presiones que provee su compañía, ¿no? A veces uno llega pues molesto, cansado, quizás la Miss Carmen, maestro segundo, Miss Berta, Miss Kelicita, Miss Anita, después de haber trabajado tanto y quizás por ahí una mascota los recibe y los hace sonreír, ¿no? Siempre hay un perro, un gato por ahí que les saca más de una carcajada, ¿ya? A eso alude el texto ahí. Y ya para ir terminando, en este sentido los beneficios de tener una mascota van desde ser un catalizador, ¿no? Transformador ahí de emociones, hasta una forma natural y profunda de potenciar la interacción familiar o incluso mitigar la soledad, ¿ah? Hay gente, ¿no? Gente que no tiene pareja y que tiene mascotas y con eso pues mitiga, disminuye la soledad, la disipa. Este aspecto es muy importante si consideramos que buena parte de la sociedad moderna cada vez más se enfrenta a la soledad como parte de su experiencia de vida, ¿no? De ser solteros ahí, ¿ya? Por otra parte, a los beneficios emocionales que implica para los niños vivir con mascotas, se suman los que tienen que ver con la salud. Yo sé que por ahí no lo cree, ¿no? Profe, ¿qué tiene que ver la salud? Ahora por ahí nuestra colega Delma, Miss Flora, Miss Norma, Miss Rosario deben estar pues sorprendidas. ¿Qué tiene que ver con la salud? Existen estudios, colegas, que indican que los pequeños que viven desde su nacimiento con animales domésticos tienen menos riesgo de padecer alergia común y que asisten más a clases. Comprobado, ¿ah? Esto quiere decir que potencian el estado físico de un niño, puesto que los mantienen en constante actividad y los exponen a situaciones en las que se crean anticuerpos que, más adelante, servirán como defensa para los pequeños, ¿ya? Tener una mascota finalmente en casa siempre es bueno. Por eso se recomienda contemplar la adopción de una como un plan familiar de importancia, para que de esta manera se maximicen las relaciones familiares y se aprovechen los beneficios físicos y emocionales que las mascotas, otorgan. Muy buen texto, maestros. Vamos a la pregunta 21, ¿no? ¿Cuál es el tema del texto anterior? A ver, en la A decía, la adopción de un animal solo como estrategia de unión familiar. En la B, los variados beneficios de una mascota dentro de la familia. Y en la C, la importancia de tener una mascota para la salud familiar. ¿Por qué no es la A, maestros? ¿Qué palabra invalida a la A? A ver, veamos qué respondieron ustedes. En la alternativa A, ¿qué término prácticamente se trajo abajo, ¿no? Esta buena alternativa. Se ve muy bien es probable que más de uno la haya marcado, ¿no? Muy bien, Miss Carmen Jimena, muy bien, colega Yenul. La palabra solo, ¿no? Ese solo, ¿ya? Y en el caso de la C, colegas, ya para ir, ya estamos acabando, estamos a 7 minutitos de acabar esta jornada. ¿Por qué no podía ser la C? Quizás alguno la marcó, ¿no? ¿Qué invalidaba la C? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué frase, qué expresión? Ahí no puede ser una palabra, pero sí es una frase, ¿no? ¿Qué frase invalidaba la C? Muy bien, colega Yenul, así es. La expresión salud familiar. En cambio, la enorme virtud de la B era eso de variados beneficios, que pueden ser a la salud, pueden ser beneficios psicológicos, ¿verdad? Eso de variados beneficios prácticamente deja muy bien parada a la alternativa B. 22. ¿Cuál es la tesis expuesta en el texto anterior? ¿Cuál es la idea pues trabajada, desarrollada en el texto que acabamos de leer?
En la A dice, tesis, no se olviden maestros, es la idea principal. ¿Ya? En la A dice, tener una mascota significa grandes beneficios para los integrantes de una familia. En la B, las mascotas ayudan en la salud física y emocional de los niños. Y en la C, es importante comprar una mascota a la hora de formar una familia. ¿Por qué no puede ser la B de bueno? ¿Quién se quiere lucir, maestros? ¿Qué palabra invalida la B de bueno? Porque estoy seguro, profe, ¿cómo que la B, si ahí está físico y emocional, es la mejor de todas, ¿no? La B es perfecta, profe. No, hay algo que a la B, maestros, lamento decírselos, ¿no? A quienes marcaron la B, se trajo abajo esa alternativa. A ver, ¿quién me dice? Muy bien, maestro Noé Llanos, así es, colega, como usted bien lo dice. Niños, cuando el texto en más de una ocasión, está bien que se centre en algunos párrafos en los niños, pero desde un inicio quedó bien zanjada la idea de que son todos los integrantes de la familia. Ahí está de rosado. Y si usted lo duda, miren ahí lo coloco de nuevo de rosado ahora en esta parte. Otra parte más. Beneficios emocionales y físicos tanto en niños como en adultos. Los beneficios son para toda edad. Y eso de niños, lamentablemente, colegas, ¿no? No permite que la B sea pues la mejor respuesta, ¿ya? Profe, si no es la B, es la C. La C es perfecta, pero la C tiene un error. ¿Cuál es ese concepto, maestros? ¿Quién se luce? A ver. En la C no va por qué. ¿Qué palabra la invalida? Comprar, así es, colega Noé, muy bien, maestro, ¿no? Así es, Miss Carmen Jimena, ese comprar. Cuando en el texto mismo decía darle la oportunidad a una mascota sin hogar, ¿no? No se trata de una compra, entonces, es una adopción, ¿ya? No puede ser la C y todo quedó pues bien, ¿no? Todo quedó listo y preparado para que la A sea nuestra mejor respuesta, ¿ya? Así es, Miss Carmen Jimena, la A. Tener una mascota significa grandes beneficios para los integrantes, ahí está completo, ¿no? Varios beneficios para toda la familia. El término proveer, cuando el texto dice acá, ¿no? Provee, ¿ya? Además de la relajación y el alivio de las presiones que provee la compañía de estas mascotas, ¿no? Entonces, si nos provee, ¿a qué hablan? Hablan de aprovisionamiento, que gracias a las mascotas, pues las mascotas nos dan provisiones, nos dan artículos maestros, nos dan pues fideos, comida, pan, ¿no? Atún, ¿eso nos darán? No, ¿verdad? No se trata de eso, de proveer artículos, de aprovisionar de objetos, no, ¿sí? ¿Alcanzan, profe, a veces los perritos nos alcanzan cosas? Tampoco, no se trata de ese tipo, ¿ya? De acción. La respuesta acá simplemente es que generan, ¿no? Generan alegrías, generan beneficios, ¿ya? En ese sentido se está empleando. Muy bien por ahí, Miss Carmen Jimena, muy bien también maestro Noé Llanos, ¿no? Que optaron por esa alternativa. Dos últimas preguntas para cerrar esta noche, maestros. Pregunta 24. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta una síntesis de la argumentación? ¿No? Va a decir, es un breve resumen de lo que el texto ha argumentado, de lo que el autor ha argumentado. El A dice, para que se dé un correcto desarrollo emocional y físico en los niños es absolutamente necesario que estos convivan con un animal, ya que este otorga herramientas esenciales para el desenvolvimiento social, emocional y físico del niño. Yo sé que alguno quiere, ¿no? Eliminar la A nuevamente por lo de niños. Y es cierto, la A comete nuevamente ese error, niños y niños, pero la A tiene un error aún más grave, maestros. ¿Quién se quiere lucir y me dice cuál es el error grave de la A aparte de lo de niños, ¿no? ¿Quién? A ver, maestros. Hay un término ahí que el autor nunca emplea. ¿Cuál será ese término? Absolutamente necesario. Muy bien, colega. Por ahí va la cuestión, ¿no? Para que se dé un correcto desarrollo emocional, ya puede ser eso lo de correcto, ¿no? Como que es la única manera, pero sobre todo estaba acá. Decir que es absolutamente necesario que convivan con un animal, no,
Es lo recomendable, ¿ah? Se recomienda, pero el autor nunca dice que es absolutamente necesario, dejando entrever que es la única manera de que un niño se desarrolle emocional y físicamente bien. Ahí estaba un error gravísimo, ¿no? Me quedan la B y la C. En la B dice, es muy importante que se adopte una mascota, ya que de esta manera se asegura que los niños pertenecientes a la familia nunca tengan alergia. Y en la C, considerar adoptar una mascota y hacerla parte de la familia es importante, ya que de esta manera se gozaría los beneficios tanto emocionales como físicos que esta producen en grandes y chicos. La A y la B hacen bien en el hecho de que inciden pues en los beneficios, ¿no? Los beneficios. Pero la B comete nuevamente ese error de especificar el caso de los niños, pero la B tiene un error más grave todavía. ¿Quién se quiere lucir y me dice? Ah, sí es Miss Carmen Jimena, sí es colega Noellanos, ¿no? Ese nunca, ya eso ya es pues exagerado, ¿no? Decir que nunca se va a tener alergia, el texto nunca llega a afirmar algo así, y por ende la mejor respuesta es la C. Finalmente, maestro, la cereza el pastel, justo 9:30, llega con la pregunta 25. ¿Es compatible afirmar qué cosa? En la dice, el niño que adquiere una mascota incrementa de manera notoria su inteligencia y gracias a ello se puede volver más popular entre sus compañeros de colegio. B, cualquier animal silvestre puede ser elegido como una mascota idónea para ser parte de una familia. Y en la C, existen estudios que indican que hay niños que crecieron con mascotas y ahora tienen menos riesgo de padecer alergias. ¿Por qué no podía ser la B, estimados profesores? ¿Por qué no podía ser la B de bueno? Por lo de animal silvestre. Claro, silvestre, salvaje, pues, ¿no? Nada que ver, son animales domésticos los que se adoptan, ¿verdad? Como yo les decía en los ejemplos, pues, no voy a adoptar una cebra, ¿no? Imagínense ahí que tengo una cebra en casa, no voy a adoptar, pues, ahí, qué sé yo, ¿no? Un castor ahí en mi casa, no, nada que ver, hay que tener cuidado. La A, ¿por qué no podía ser maestros? Porque yo estoy seguro que más de uno marcó la A. La A es perfecta, profe, está escrita en el texto, está es literal. Casi todo es literal excepto una palabra. ¿Quién lo notó, maestros? En la A. ¿Cuál era el Por término que invalidaba? su notoria inteligencia. Claro, así es, Miss, porque el texto no dice inteligencia. ¿Qué término usa el texto? A ver si lo recuerda también nuestra Miss o alguien por ahí. ¿Qué es lo que aumenta? ¿Será la inteligencia? No es la inteligencia, la Miss Milagros ya nos lo dijo claramente, ¿no? Lo que aumenta o mejora es el autoestima. ¿Se acuerdan que yo se los dije ahí, no? Atentos ahí, ¿ya? La cuestión acá está de verde. Tienen más alta autoestima, pero no dicen más inteligencia, ¿no? Ahí estaba la cuestión. Y la alternativa C es totalmente válida, ¿no? Totalmente compatible, porque si hay estudios que han demostrado que al vivir con mascotas, pues se tiene menos riesgo de padecer alergias. Menos riesgos, pero no dice nunca, ¿verdad? Muy bien, maestros. Entonces ustedes han podido ver, pues, cuáles fueron los argumentos. Me alegra que prácticamente muchos de ustedes hayan notado qué alternativas son las que, o palabras, frases, las que invalidaban, pues, a la gran mayoría de alternativas. Esto que acabamos de hacer, maestros, este ejercicio de buscar razones y argumentos es algo muy, pero muy usual en la prueba docente, ¿ya? Las veces que hemos visto textos de la prueba docente, usted puede ver claramente que se van, pues, las alternativas por un término, una falacia de generalización, ¿no? Por ahí un concepto ajeno al texto, y así, maestros. La idea, pues, justamente de estas clases es que ustedes certifiquen objetivamente cuáles son las razones por las cuales una alternativa era mejor que otra. Ya, maestros, muchas gracias por su atención, muchas gracias también por su colaboración. Será hasta una siguiente oportunidad. Cuídense mucho, maestros.